Porque nuestro contexto y nuestra construcción social, así, ¿no? Esa- Voy a hablar como cierto podcaster, que no voy a decir nombres. Objetivo. Nuestra construcción social que se yuxtapone por la Sí. intersección. No manches, no. No, pero ya, en serio, bueno, sí que todas las opiniones son basadas en lo que cada quien ha vivido, Exacto. de cualquier persona. Sí. Si alguien llega y les dice, no, yo sí sé, y mi verdad es absoluta, pues, red flag. Sí, ¿no? Bastante. Sí, porque digo, a final de cuentas, digo, hemos visto muchos comentarios como muy positivos y todo, pero de repente ya sabes que no falta quien. Es como si supiéramos todo, ¿no? No lo sabemos. Obviamente no sabemos todo en la vida. No sabemos nada. Hay cosas que incluso por eso invitamos gente para que nos explique desde su perspectiva, ¿no? Como qué es lo Pero que está piensa. genial porque así, bueno, la idea es de que comenten y si hay algo en lo que no están de acuerdo, pues es como... Esto Exactamente. nutre, de hecho, al revés. Exacto. Queremos más comentarios de personas que tal vez opinen distinto Exacto. en varios niveles, totalmente opuesto a nosotros, pero claro, con respeto, ¿no? Que el chiste es que nutra Exacto. toda la Exacto. conversación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Cat Weekly más. Ya perdí el número de los Cat Weeklies donde vamos, pero estamos por el 60 y algo más o menos. Hoy tenemos un invitado, como pueden ver en el título. Digo, si vieron el anteriormente, ya hemos tenido a Víctor. Ya. Eh, Tú unas 2-3 veces, ¿no? sí. Creo, De sí. hecho, el formato anterior al que te invitamos era diferente, no era People of Tijuana. Ok. En esta ocasión vamos a hablar sobre nuestra ciudad, que es Tijuana. Para los que no saben dónde se encuentra Tijuana, es la punta de México, en la mera punta de México, donde comienza la patria. Ahí es Tijuana. Y básicamente invité a Víctor porque tiene una chispa, un vibe diferente, ¿no? Que creo que puede resonar con muchas personas. También tocas un tema muy, muy interesante que igual ahorita te voy a platicar. Luego te voy a preguntar sobre eso, Ok. que es el cine. Digo, Ok. toda tu experiencia alrededor, basándonos más de la parte del emprendimiento, que creo Ujú. que es algo que también le puede llamar mucho la atención a muchas personas. Y primero empezar por, ¿eres de Tijuana, Víctor? Nací aquí hace ya mucho tiempo. Ay, no tanto. Nací aquí en Tijuana. Nací exactamente. Les voy a revelar esto. En el... La edad en directo. Ah, no es cierto, No, la no edad estamos en no, directo. pero nací en las 5:10. Así, una clínica ahí chiquita que estaba. En las 5. ¿En Bueno, serio todavía naciste en está. las Ya la 5:10? habían cerrado y la volvieron a abrir. En las 5:10. Yo creo que por eso soy desmadroso a veces. Órale. O sea, nací en el En el bullicio de la meollo. ciudad. Ándale, Sí. pues ya, ¿qué más? Sí. ¿Qué más tijuanense? Es bueno nacer en el centro, tal vez. Pero... ¿Y tú cómo definirías bueno, más bien cómo fue crecer en Tijuana para ti, teniendo como referencia, fíjate, te voy a decir, A la ver. postura de todo esto, digo, y la razón por la cual ahorita vamos a abordar el emprendimiento es que yo creo y cada vez más refuerzo la teoría de que los emprendedores dentro de Tijuana como que tienen una oportunidad o una ventaja que en otras partes geográficamente no se da, ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo fue crecer en Tijuana con las influencias norteamericanas, por ejemplo? Bueno, desde chico, de que si ibas, por ejemplo, todos los que fueron a kinder aquí, estamos hablando de los que nacieron en los 90s, porque Ujú, antes todavía era más libre, ¿no? ujú. Pero desde chico, no, que vamos al zoológico. No pasas pasaporte, Clásico. nada más. Sí. Realmente con el pasaporte cruzabas. A veces hasta pasaporte es como... No recuerdo si pasaporte vencido, pero recuerdo que tenía amigos que... Ah, sí, con un permiso de la escuela y ya pasas, ¿no? Sí. Obviamente todo antes del 2001. El 2001 es como Ahí parteaguas sí. total para la ciudad. Creo que de las ventajas que hablas es precisamente eso. La no bueno, sí, conexión y el estar cerca de Estados Unidos, obviamente te da un panorama distinto. Y además que no es cualquier localidad, o sea, también es California, es San California. Diego. La joyita Que de... sí, o sea, es como, no estamos hablando, y no es por menospreciar otras Ajá. ciudades fronterizas, Sí. pero pues no estamos hablando de otra ciudad, no sé, de por allá de Nuevo León, de Tamaulipas, de Coahuila. Sí. Si acaso yo creo que, bueno, El Paso sí, es otra ciudad grande, Sí. pero no tiene la misma dinámica que San Diego. Ujú. Entonces, San Diego San Diego es la ciudad fina, ¿no? De Estados Unidos. Sí. Tú puedes hablar de Estados Unidos y
San Diego no embona con el imaginario de Estados Unidos en general. Estados Unidos también es un país grande, pero pero pasa lo mismo con Tijuana. Hablas de Tijuana y, bueno, al menos hasta hace poco, es otro mundo totalmente distinto al de México. Ujú. O sea, podías hablar de México y todo y, ok, nice, ¿no? Pero Tijuana era punto y aparte. Sí. Cada vez más estamos integrándonos como a esto de, nos estamos mexicanizando y hasta cierto punto he visto que para muchos dentro de allá de tal vez Ciudad de México, estamos teniendo una relación bastante cercana, a diferencia de antes, ¿no? Que existen los típicos pleitos, ¿no? Ay, sí, Ciudad de México, los chilangos. Los chilangos contra los fronterizos, ¿no? Sí. Y ahora Provincia. no. Ajá, provincia. Sí. No digan provincia. Por favor, no. Sí, no. Sí. Ahora no, ahora sí vemos esta como conexión con Ciudad de México y las ventajas que puede tener Ciudad de México, pero además está dando esta fusión de las ventajas que tenías estar en frontera. Entonces, lógicamente, hablar de Tijuana siempre va a significar hablar de Estados Unidos, no porque adoremos ese país, o sea, independientemente de su situación político y económico, eh, estamos al lado. Es como una identidad aparte, ¿no? Claro. Es una mezcla a final de cuentas. Hay una anécdota que a mí me gusta contar porque es de personas que nacieron, por ejemplo, en los 60s, que no conocían el peso. Así es. A mí, por ejemplo, hay varias personas que incluso ya que tienen, pues que nacieron en esa época, que me dicen que de su experiencia de la primera vez que recibieron un peso, que dijeron, ¿y esto qué es? Porque para ellos eran los quarters, ¿no? Ujú. Las pesetas, pues, Sí. de Estados Unidos, la moneda americana como tal. Era lo que se manejaba en Tijuana. Productos americanos nada más. No había Ajá. productos mexicanos. Y sentían como creo que mucho de ese rechazo que se hizo, o más bien no rechazo, sino esa guerra que se hizo entre provincia y centro de la República, fue el, el que Tijuana de alguna manera quedó como distante, como Excluida. olvidada, ¿sabes? Como excluida, ¿no? De alguna Bastante. manera. Entonces, para ti, crecer en Tijuana, ¿cuál fue una de las mayores ventajas que te dio como crecer en Tijuana, sientes tú? Pues conocer tal vez un idioma distinto. O sea, el Ujú. inglés de cajón. ¿Hablas inglés? Sí, hablo inglés. Ay, sí. Digo, muy natural. Ahora sí lo puedo presumir. Ahora sí lo puedo presumir. Sí, pues es que ya cuando vas creciendo ya te vas relacionando con más personas. Sí, Ya puedes practicarlo más. O sea, seamos honestos. De niño tal sí. vez pues te lo enseñan, pero no es como muy... Dependiendo de cada persona, pero no te relacionas tanto con Estados Unidos. Ujú. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es la pregunta? Sí, o sea, ¿cómo Las fue tu ventajas, experiencia de ¿verdad? crecer? O sea, Ujú. ¿alguna ventaja que te dio el crecer en Tijuana que sientes tú ahora que ya desde tu experiencia que ves como el resto de la República dices, esto no existía cuando yo estaba creciendo y siento que esto me dio algún tipo de ventaja, ¿sabes? Como el crecer en Tijuana, por ejemplo. Te cuento, para mí yo siento que los medios, como por ejemplo el que yo creciera, y esto lo vi no hace mucho, hace unos años, los videojuegos, ya lo había contado anteriormente, antes no venían traducidos ni venían Ujú. doblados, ¿no? Entonces, el hecho de estar posicionado aquí en Tijuana, el hecho de tener ese acceso inmediato como al idioma o el cruzar, el escuchar, me permitió como empezar a aprender el idioma mediante los videojuegos. No sé si me explico, Ujú, ¿no? sí. Pero es como esa ventaja que me dio que a final de cuentas también la inmediatez, porque antes no existía Amazon. Antes no existían este Sí, tipo de no. cuestiones para poder comprar esos tipos de productos, ¿no? Y ya, muy bien, ya. Ahora sí tengo la pregunta muy bien. Es que siempre hemos tenido esta ventaja de que si no teníamos acceso mediante México, o sea, como ente, sí lo tenemos por Estados Unidos. Y en muchas cosas, aunque ya estamos más conectados con el país, aún así seguimos como teniendo las vacunas ahorita, por ejemplo, Sí. o sea, de COVID. Tenemos la facilidad de poder cruzar a Estados Unidos. Ujú. Este, independientemente de las políticas que cada uno de los países tengan. Entonces, ventajas personales que yo veo o al menos la que yo creo que es más importante, es como estar abierto. Yo siempre lo he dicho, una persona que nace o que crece en Tijuana digo debe porque posiblemente no todos lo son, pero tener una mente más abierta. Ya. O sea,
llega gente, el tener acceso o al haber tenido acceso aquí en la ciudad, te permite conocer más culturas. Ujú. O si no te permite conocer más culturas, al menos si tienes como este chip de que el mundo no es nada más como tú lo conoces. O sea, de mi mundo y mi circulito y ya. Que podemos caer fácilmente en eso. Sí, Pero una vez que decides abrirte, incluso dentro de la misma ciudad, vas conociendo, pues ahora sí que más tipos de comida, más tipos de pensamiento, ideologías, sí, ¿no? Entonces, creo que a diferencia de otros lugares, porque Tijuana sigue siendo relativamente una ciudad chica, sí, es una ciudad chica mediana a comparación de otras grandes urbes como Tokio, Nueva York, Londres, Ciudad de México. sí, Y aparte es una ciudad muy joven. Entonces, el hecho de ser una ciudad joven y crecer muy rápido y estar alimentándonos de tantas culturas de los mismos mexicanos, o sea, mismos de otros estados en México, de Estados Unidos, tenemos comunidad china, francesa, haitianos, sí, hondureños. Entonces, cada vez se va nutriendo más y creo que esa es para mí la principal ventaja. Obviamente, la migración va a tener ciertas desventajas, pero es la principal ventaja que uno tiene al crecer aquí. Que de repente ya no te va a espantar, ay, veo una persona con ciertas características trabajando en otro lugar. sí, O sea, sí, en mi ciudad pasa. ajá. Es como, ok, Sí, ya. creo que también es una gran ventaja que muchas veces la gente como que lo engloba como diciendo, ¿qué tiene de bueno Tijuana? Su gente, ¿no? En varios episodios nos ha tocado que la gente dice su gente, pero creo que ahorita lo especificaste muy bien, o sea, la parte de la cultura que te da como esa diversidad de aprender. Charbel, por ejemplo, que es, pues no sé si se catalogaría él un chef, o sea, él hace comida, pero como él mencionaba, creemos que en Tijuana hay una variedad y sí hay variedad de comida, pero si te fijas, siempre elegimos lo mismo, que la pasta, que esto, que lo del sushi y que, o sea, no salimos de lo mismo que el taco, ¿no? Pero ¿qué pasa si fusionas todas esas culturas y haces platillos diferentes? Él me ponía un ejemplo con el hummus, él lo hace como con tacos y no sé qué tanto, o sea, hace muchas mezclas de las culturas que obviamente para muchas personas que son de hueso colorado, que son de la cultura del Medio Oriente, dicen, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso, no? O los de aquí que dicen, ¿cómo le vas a hacer eso a un taco? ¿No? Tenemos la guerra de México de la quesadilla, si lleva queso o no Ah, lleva queso, ¿no? O sea, ni nosotros mismos yo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero, lleva queso. Lleva queso. pero es esa parte de cómo esa apertura a conocer a una persona que viene de su familia, viene del Medio Oriente, el platicar con él, cómo puedes hablar con esa persona y si vas al Medio Oriente es como, ah, sí, yo conocí una persona y es como, ya entiendo sus costumbres, ya entiendo que si hago esto o hago el otro, le puedo faltar al respeto, ¿sabes? O sea, como que ya Ujú. abres más el panorama y también en cuestión de viajes. Yo siempre lo he dicho, yo, por ejemplo, nunca he viajado, pero aún así conozco mucho de diferentes culturas gracias a las personas con las que platico. Y eso te lo da tu ciudad, que creo que Tijuana tiene mucho eso, ¿no? Para ti, ¿cuál crees que es el margen de mejora? Que yo sé que aquí tú vas a... yo sé que tienes muchas iniciativas porque te conozco, digo, hay mucha gente que a lo mejor no te conoce desde esa perspectiva porque eres muy activo en redes sociales a dar tu opinión sobre estos temas, Lo ¿no? siento. Ay, yo lo siento. Pero para ti, ¿cuál es como el más así claro para ti que es el margen de mejora de Tijuana? Donde hay una Socialmente. oportunidad de mejora. Ok. Ay, es Aparte de lo mucho. vial, ¿eh? Porque eso ya Ya no, más ok. que evidente. Sí, lo vial es más evidente. Sí. Es una pregunta que tengo que pensar muy bien. Algo que Mm, recientemente te haya, yo creo que sin entrar tanto en lo vial, precisamente es como mezclar esta parte de infraestructura urbana, sí, pero enfocado a lo social. mm, Que de verdad o sea, se fomente en toda la ciudad. O sea, sabemos que es una ciudad que siempre va a estar recibiendo personas de otros lugares. Sabemos que se han manifestado muchas personas en contra de. O sí, sea, tampoco.
sería bonito decir, nuestra ciudad siempre va a recibir con los brazos abiertos a todos, pero sí hay gente que, o sea, que tiene ciertas, ahí, como espinita de no querer aceptar a otros. Pero entonces yo creo que fomentar, integrar desde la parte urbana Ujú. el tener, no sé, cierto apoyo a comunidades de otros lugares, que si la comunidad china, la comunidad haitiana, fomentar estos, yo sé que por ejemplo los monumentos que ahorita están de moda de que no, es que no significan mucho si no se le da un valor, buscar la forma de que en toda la ciudad haya o sea, fomentar el valor. Yo sé que el patriotismo como tal está un poco ya sobrevalorado en estos tiempos, pero también la globalización ya está pasando como a un plano muy diferente a lo que se hacía antes. Sí, Entonces, yo siempre he dicho, ¿por qué no pensar siempre global? Yo, bueno, no me lo dijo yo, hay mucha gente que lo dice, pero pensar global y aplicarlo localmente. O sea, ¿sabes? Nuestra ciudad es extensa, desde playas hasta acá, hasta la parte de las montañas, pero, pero todo lo cultural y lo histórico se mantiene en un mismo espacio. Centro, zona río. sí, ¿Por qué no fomentamos más para acá? sí, O sea, si sabemos que hay comunidad francesa en playas, pues qué bien, ¿no? Va a hacer actividades de este tipo. Este, la comunidad haitiana ni se diga, ¿no? Que han venido y la verdad es que, o sea, lees los comentarios en redes y toda la gente se pone, no, es que son muy trabajadores. Pues sí, pero no nomás se trata de que sean trabajadores y ya, tampoco es como que vienen a estar esclavizados trabajando, sí, sino qué podemos nosotros aprender y qué pueden ellos aportar a esta mezcla, precisamente. sí. Darles como cierto el respeto que merecen como su cultura, Nutrirte, ¿no? De ajá, pero ellos. también nutrir la ciudad de Sí, ello. Entonces, eh, digo, tratando de no ser como lobial y todo eso, pero sí, o sea, sabes que yo algo que me gustó mucho cuando fui a Querétaro era de que había muchas plazuelas. Y si vas al centro del país, te darás cuenta que en todas las ciudades hay plazuelas. sí, Entonces, siempre me llamó la atención, ¿por qué en Tijuana no hay plazuelas? ¿Por qué no hay parques? Porque sabes que la plaza del haitiano, digo, suena muy genérico, pero la plaza del haitiano, sí. la plaza de... Tenemos nuestro Little... ¿Qué? Ah, se me olvidó el nombre. ¿Little Haití? No, mentira. ¿En el centro? ¿O en dónde? No, la comunidad haitiana, pero se me olvidó el nombre. Bueno, el punto es fomentar esos espacios públicos, de por sí que hacen falta, pero aprovecharlos para integrar a todas las personas, ¿sabes? Ya. Entonces creo que esa es un área de oportunidad en cuanto a lo social y en cuanto a lo económico, pues ahí sí, de muchas cosas, ¿no? Sí, Agilización de trámites, o sea, definitivamente. Es horrible tener que... justo ayer estaba platicando esto de las licencias. Nada más tenemos 2 oficinas para licencias. Para toda la ciudad. De 2 millones de habitantes. sí, Tenemos que descentralizar. Nos quejamos de la centralización en el país, pero no descentralizamos aquí también. ¿Sabes qué? Trabaja más en las delegaciones. sí. Las delegaciones no están, pues ahora sí que de oquis nomás. Tijuana se divide en delegaciones y deberíamos de fomentar como la autonomía. Ay, eso, ya llegué al punto. Eso, mero. Ese es el área de oportunidad que creo que es mejor. Fomentar la autonomía que tienen las delegaciones, porque no elegimos a los delegados también. O sea, imagínate que cada delegado sea un partido distinto o independiente. Sí. Independiente del alcalde. Yo sabía que Víctor no iba a defraudar al preguntarle esta pregunta, porque yo sé, o sea, yo sé que tienes como esta parte de, fuiste columnista también, ¿no? O Sí. sea, tuviste también como esta parte, no tanto política, sino más como en el aspecto Sí. de ver las problemáticas como dentro de la ciudad y intentar abordarlas, ¿no? Y tienes también tu opinión muy estructurada. De hecho, alguna vez, digo, no sé si quieras compartirlo, ¿no? Pero tienes este hobby Ah, sí. de, Bueno. Voy a sacar mi talk aquí, ¿no? Este, sí, tengo un mapa por ahí de como de ideas que se pueden realizar, ¿no? Desde lo vial, que no sí, queremos hablar de lo vial. No, no sé. Bueno, lo vial, pero también como ciertos proyectos, ¿no? O qué estaría mejor aquí o allá, pues en la ciudad. Y obviamente bueno, he ido aprendiendo porque
pues tecnicismos que tal vez yo no conozco, pero aprendes, ¿no? De otras personas, aprendes de arquitectos, de urbanistas, de personas, de activistas sociales, de emprendedores, de Sí, empresarios. Entonces, me parece que todos como ciudadanos deberíamos ser responsables de poder prestarle atención a la ciudad, no nomás es, ay, sí, sin me necesidad recibe de que con los seas un brazos. especialista, ¿no? Ajá. El hecho de tú nutrirte lo suficiente como para entender cuál es la situación y No, pues poder es hacer que un si me análisis preguntas hace general. 5 años, yo te decía, pon un puente, pon un puente. Ajá, Y sí. después es como de un urbanista te va a decir, espérame, o sea, no puedes llenar de puentes la ciudad. Ajá. O sea, reduce los carros. Ok, bueno, va. Y luego puedes decir como de, apoyen, ¿no? Pongan teatros en todos lados. Espérate, pero primero tienes que educar a la gente que se vaya. ¿No? ¿De qué sirve poner 5 o 10 museos en cada delegación y van a estar solos? Sí, Ahí tenemos el Museo de las Californias y no lo mejoran, o sea, sí. ya todos ya sabemos que nos va a salir una rata en el baúl, o sea, ya. Si hay una rata, bueno, había una rata, no sé, bueno, parecía rata. Ajá. Ya spoileé, no. Ya spoileé la mejor dinámica del museo. Bueno, el punto es ese. Eh, el trabajo de las delegaciones es lo que debería ser mucho más autónomo porque ¿cómo poder hacer que una ciudad que está creciendo eh, vaya teniendo pues vaya fomentando la identidad, ¿no? O sea, no es como que queramos dividirnos, saludos a la diputada, que quiere dividir en dos municipios, Tijuana en el caso. Antes de llegar a eso, o sea, mucho antes de llegar a eso, y lo digo, no me importa, o sea, no me importa que lo veas. Sí, Antes de llegar a eso es como, a ver, fomenta que la gente de playas trabaja por playas sin caer en pasiones y decir que ay, pongan una garita en playas porque playas es lo mejor, o sea, tampoco, ¿no? Pero sí como, ¿sabes qué? Soy de playas, trabajo por playas, o sea, voy a fomentar el trabajo en playas y la mesa y Otay y, o sea, la presa, cada una de las delegaciones, sí. trabajar, que la gente sepa, o sea, ¿sabes qué? Yo pertenezco a la delegación Cerro Colorado, sí, soy tijuanense, pero mi delegación es Cerro Colorado, lo ubico, sé cuáles propuestas podrían funcionar. O sea, tanto o sea, desde el aspecto social, económico y político, si cada delegación fuera un poco, no independiente obviamente, porque eso sí ya sería municipio, pero autónomo, o sea, un poquito más libre, ahí sí yo creo que sí podría funcionar mucho. Sí. Sí, porque ya puedes un Trabajar poquito, en lo ah, local, ¿sabes exacto, qué, alcaldesa? Órale, o sea, focalizarlo, ¿no? Un o poquito. alcalde, Ujú. no importa. Sí, Ahora es al revés, ¿no? sí. Alcaldesa o alcalde. Y también es Hay que ser importante, digo, inclusivos. antes de seguir, que esta pues obviamente es la opinión de Víctor, es mi opinión en ciertos puntos, ¿no? Porque la realidad es que siempre se toma como si fuera la verdad absoluta, Ujú. ¿no? Sí, esa es Y otra. es simplemente una propuesta, que Ahorita es te lo lo estoy que... diciendo, esto. Puede que Sí, en unos años te diga, ¿sabes qué? Esto de las delegaciones estaba sí, súper mal, hay que dividir el municipio. sí, Bueno, no creo, ¿verdad? Pero ahorita no lo creo, pero nunca se sabe. sí, Y es que esa es otra cosa. A veces que nos cerramos y no... Nos cerramos y a mí se me hace como cierta, como muy ridículo porque estamos en constante cambio. sí, Lo que ahorita pueda decir, en unos años, ¿sabes qué? No, ya aprendí más, ya sí, me nutrí exacto. más de información. eh, Creo que ahora esto puede funcionar, Y ¿no? creo que eso es importante decirlo porque, digo, muchas veces cuando vemos videos que creo yo que ese es el principal problema, en muchas de las ocasiones, que alguien da una propuesta, pasan 5 años y juzgan a esa persona por haber dado esa propuesta. Y Te cancelan, ¿no? ajá, exacto, no se da, no se aborda, creo yo, en el momento que se da una propuesta, como esta parte de decir, hey, esto es ahorita, puede que en 5 años no. Y muchas veces cuando se habla, sobre todo en escenarios importantes, ¿no? De personas que dan como ese dictamen de decir, ah, esto vamos a hacer, es un poquito más, no creo que sea tanto la humildad, pero es esa parte de decir, vamos a intentar, Pues sí, no, vamos a sí. ver, propon, ¿no? Dime tú también como ciudadano, ¿no? Hacerlo parte un poquito más, que creo que eso también es lo que quieres decir como en las delegaciones, como hacer parte a la gente también de este cambio, ¿no? Del decir, pues tú también intenta entender un poco más qué es lo que estamos haciendo, porque yo el otro día hice un comentario así al aire, ¿no? Que vi en la televisión y dije, ¿estos camaradas tendrán canal de YouTube? Que era la cámara, ¿no? Y yo dije, voy a checar en YouTube. Antes de decir un comentario, voy a checar en YouTube a ver si están, ¿no? Y sí, estaban en vivo.
pero tenían 100 vistas, 110 vistas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque tienen un canal de redes sociales donde la gente igual se puede informar. Es decir, no es una excusa el hecho de que no estén a tu alcance. Algo está fallando ahí en ese canal de comunicación, ¿no? Ahorita todos lo están transmitiendo. Sesiones del Congreso lo transmiten. Estamos en el momento en el que, no digo que haya mucha transparencia, obviamente, pero sí hay muchísima más. Sí. O sea, y nada más cuando hay temas que mueven cierta polémica, cuando estuvieron aprobando lo del matrimonio entre personas del mismo sexo, ahí sí todo el mundo estaba en YouTube, ¿no? Sí. O sea, pero hay otras sesiones y la gente ni se entera. Hoy me di cuenta que estaban, hace días estuvieron en una sesión para un proyecto aquí no me acuerdo si fue una vialidad que iban a arreglar y estaban ahí, ¿no? O sea, transmitiendo el gobierno. Muchas veces culpamos al gobierno y sí, tienen mucho que hacer, pero es otra cosa. Entender que ningún gobierno va a resolver el problema, o sea, eso queda claro. Ninguna persona, y de hecho, o sea, hasta electoralmente, caray, no les crean a los que dicen que van a solucionar todo en 3 años. Sí. O sea, la ciudad no tiene arreglo ni en 40. Sí. O sea, es la verdad. Sí. Ocupas para empezar ya. ¿Quieres cambiar el transporte? Empieza de ya y en 10 años a ver cómo nos va. Sí. Si quieres cambiar, no sé, las colonias y todo lo que es los parques, empiézale, porque no tienes dinero para hacerlo en 3 años. Sí. Entonces, y también tú como ciudadano, caray, pues preocúpate, ¿no? Si estás llegando, tú como migrante, si estás llegando a la ciudad, yo sé que tal vez tus miras no son aquí, pero pues también, ¿no? O sea, enfócate, a ver, esta es una ciudad nueva, o al menos yo sí lo vi. O sea, yo estuve 4 meses en Querétaro nomás y aún así fue como, ¿qué puedo hacer aquí? Ajá. O sea, voy a una junta de colonos de seguridad y, o sea, ser activo en la participación ciudadana. Sí. Que mucha gente, o sea, que muchas veces nos da flojera o es que no va a cambiar nada. No va a cambiar nada si no haces nada. Sí. Pero si haces algo mínimo, pero va a haber un cambio. Por muy chiquito que sea. Y yo sé que suena muy positivo, pero en esto creo yo que sí hay algo de razón. Sí. Cuando una persona decide tomar acción desde lo más básico, por el Boulevard Cucapá, un locatario, supongo, decidió transformar el camellón que está enfrente y ahorita es la parte de todo el Boulevard más bonita que está, ¿no? Y él decidió trabajarlo. No llegó el gobierno a hacerlo. Entonces, si nosotros esperamos que el gobierno haga todo, si nosotros esperamos que los empresarios hagan todo, pues tampoco. Sí. No les corresponde. Sí. Entonces, somos nosotros los que, ¿sabes qué? ¿En dónde vivo? Hay una junta de colonos. La persona que es ahora sí que la lideresa de la colonia, quién es, qué intereses tiene, está metida en un partido o no, o sea, también, ¿no? Sí. Porque luego hay veces que muchos líderes de colonos son muy corruptos. Pero, sí, la verdad. No, Ahí están nomás aplaudiéndoles a unos. No, sí, Sí. tienes que también, porque hay veces que uno no se mete, y lo hablo por mí, tienes que ser muy cuidadoso. Cuando quieres ser independiente y no estar apoyando como a nadie en particular, es difícil porque si quieres unirte a un grupo, tienes que ver que ya ese grupo no sea un aplaudidor de alguien más. Ya. Entonces, por eso digo que hay que ver, ¿no? Hay que conocer a la persona. Sí. Y de eso a conocer a los vecinos. Realmente, no, al menos en Tijuana no somos así ya. Ujú. O sea, no estamos tiempos como para... Conozco a mi vecino. Sí. O sea, ahorita nadie, ¿no? Y tú que, digo, ya me metería en un tema todavía más profundo, ¿no? Pero me llama la atención por lo que mencionas, saber como tu manera de percibirlo. ¿Tú crees que parte de la respuesta está como en nosotros como individuos, o sea, individualmente? Porque es desafiante, te voy a decir por qué llego a eso con lo que me comentas y que yo creo que sí es en parte como, pues parte del problema, valga la redundancia, que muchas veces no estamos como nosotros mismos no estamos al 100% para poder integrarnos como un grupo. Es decir, no tenemos definido como nuestros principios, nuestra filosofía, ¿sabes? Como que no somos conscientes de nuestro contexto en muchas ocasiones y eso no nos impide como poder entender lo que un grupo está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? El efecto borrego, ¿no? De decir, yo voy con estos. Uh-huh. Y es como, y yo defiendo a morir, mas no sé al 100% porque no trabajé en mí. Yo siento gran parte, junto con lo que mencionas, que
es muy importante como empezar a ver como ciertos temas de desarrollo personal, que el desarrollo personal te ayuda muchísimo a poder cuestionarte. El simple hecho de que te cuestiones constantemente qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo y para qué y por quién, ¿no? Porque muchas veces también lo hacemos simplemente porque, por marketing, por marca, de decir, como este señor estuvo trabajando por tantos años, pues algo bueno ha de tener, ¿no? Y, te voy a dar mi voto porque estuviste tantos años y porque es el que sigues y es porque es el que conozco. Ándale. Y Sí. ya está, ¿no? Y se acabó y ahí está ahí. Y no hiciste ese proceso de decir, oye, pues a lo mejor entiendo lo que es hablar en público, entiendo lo que es manipular y entiendo lo que es influir. Y entiendo que posiblemente, pues no se vayan a solucionar esos problemas en 3 años, ¿no? Porque ya hice mi proceso de razonamiento de decir, bueno, entonces, ¿qué otras opciones tengo? No, pues no tengo opción. Bueno, pues vamos a arriesgarnos, pero sé que tengo que trabajar yo lo que a mí me concierne. Y otra parte, ¿sabes qué? Pues sí, digamos, ¿no? Ahorita que hablas de elegir, elijo a tal persona, no creo en él o en ella al 100%, pero ahí no termina todo. Tienes que exigirle. O sea, tienes que estar ahí. ¿Sabes qué? Y partamos de lo básico. ¿Sabes qué lideresa? A ver, andas muy rodeada con tal. Digo, regularmente son lideresas, lo siento. Regularmente son doñitas las de las colonias, la verdad. Son doñitas. ¿Sabes qué? No los cumplió. O sea, lo más importante aquí es ser críticos. Vaya, hasta lo que yo estoy diciendo no me lo creas. O sea, estudié comunicación. He estado dando clases ya muchos años de cómo hablar, Sí, de cómo manipular. Ustedes no pueden saber si yo quiero manipularlos a ustedes. sí, O sea, crean, yo siempre he dicho, crean 50%. sí. O sea, Es un arma de doble creen la filo. mitad, claro. Yo les puedo decir ahorita, sí, las delegaciones, las autonomías y todo eso. Pero ustedes no saben qué intereses tengo yo. Exacto. No pueden saber si quiero ser alcalde o candidato al rato y es mi plataforma. Sí, Digo, sí, sí, sí. no es cierto. Y es que es este punto, pues, porque, por ejemplo, el decir ser crítico, para poder llegar tú a ser crítico existe un proceso detrás que Sí, para algunos va a ser más desafiante, para algunos va a ser más sencillo porque se les da de manera natural, ¿no? Como esta habilidad que muchos tienen de manipular, ¿no? Esta habilidad que muchos tienen del don de la palabra y de endulzar oídos y todo este rollo. Y bastante. todavía aparte cuando lo aprenden de una manera ya profesional, pues todavía es más difícil poder discernir. Entonces, ¿cómo llego yo a ese punto crítico de poder decir, yo soy una persona que soy crítica? Primero que nada es estar informado. O sea, es leer bastante, ¿no? Yo me acuerdo en mis primeras entrevistas que hacíamos a políticos. Porque hay que ser crítico, pero tampoco caer en lo conspiranoico. O Mm, sea, muchas teorías de conspiración pudieran llegar a ser ciertas, sí. Pero hay que evitar como... O sea, hay que estar conscientes de hasta qué punto. Pues siempre hay límites. sí. Entonces, yo me acuerdo que una vez entrevistamos a un candidato, no voy a decir nombres. No era candidato en ese entonces, pero tenía intenciones ya de ser alcalde. Y yo recuerdo que sí me quedé como, vaya, me convenció, ¿no? Estaba todo chamaqueado todavía. Llega a ser alcalde y te quedaste como, no, bueno, o sea, me engañas, ¿no? O sea, totalmente, todo lo contrario de lo que él decía. Entonces, lo más importante es, siempre es investigar. Y mucha gente no le gusta investigar. Entonces, es por eso que mucha gente no es crítica. Sí. Y también hay que leer, y no necesariamente me refiero hay que leer libros, sino a leer la situación, leer el contexto. Creo que sí que, si tú me preguntas cómo llegar a ser crítico, es primero que nada entender el contexto. El contexto de la persona, quién es, qué interés tiene. Todos tienen intereses. O sea, si hablamos de política, todos tienen intereses. Si hablamos en general de las personas, todos deberíamos tener intereses. El problema está en que mi interés no afecta al otro. Ujú. O al menos llegar a un acuerdo en caso de que afecte al otro. ¿Sabes qué? Yo quiero este camellón limpio. Si por alguna razón el otro dice, pues es que yo no lo quiero limpio, Ya. ¿por qué no? Y entonces se debe de construir ahí sí, ¿no? El diálogo Sí. y llegar a un acuerdo. O sea, desde lo más básico. Hasta, todo, al menos yo creo que en lo que vives en una calle, o sea, en una plática de vecinos, es algo que se refleja ya a grandes, o sea, a gran escala. Entonces, como se comportes en una colonia, va a ser el reflejo de lo que está pasando a nivel nacional.
o a nivel global, ¿no? Sí. Obviamente con sus respectivos contextos. Entonces, el contexto es lo principal. Saber qué está ocurriendo, qué momento, quiénes son. Porque van a llegar. Yo ahorita, por ejemplo, yo te pudiera decir qué personajes, qué personalidades de aquí de la política ya están viendo la silla. O sea, ya se la están saboreando. Yo te lo puedo decir. Obviamente, que pasa es otra cosa, ¿no? Es otra. No somos adivinos. Pero sí, yo creo que para llegar a ser crítico es eso. Estar informado, dudar, no creer. O sea, en el sentido de creer solamente la mitad, cuestiona. Siempre tienes que estar cuestionando. Y creo que sí. Sí, sí. Fácil. Fácil. Es que sí a mí me interesa mucho eso porque sé que muchas personas pues se encuentran todavía en ese paso uno, ¿no? Donde cuando se les dice como ser crítico, se cuestiona, ¿no? Y muchas veces no sabemos formular preguntas, O no muchas veces sabemos no sabemos cuestionar, cómo criticar. Creemos que ajá, criticar es nomás estar hablar negando. mal, ¿no? Ajá. De la persona. Este alcalde. No, wow, espérame. O sea, sí. O sea, te entiendo, pero no, así no va la crítica. Que esa es otra cosa. Yo tuve un profesor que me decía, para criticar tienes que siempre ser respetuoso. Y no hablamos nomás como de groserías, sino Ujú. en el sentido de tienes que utilizar el sarcasmo, la ironía, todo a tu favor. O sea, me acuerdo que nos burlábamos del entonces alcalde. No voy a decir nombres. No, era Carlos Bustamante, ya fue hace mucho. Sí. Y había formas de jugar con eso. O sea, de ser crítico. ¿Sabes qué? Te estoy dando en la torre. O sea, literalmente te estoy mentando la madre, pero o sea, en cierto sentido. Sí. Con ciertas palabras. Entonces, creo que a veces se nos va eso. A todos se nos Sí. puede llegar a ir. En la forma en la que debatimos. El debate es muy importante El para poder debate ser también crítico. ese es es que se tiene mucho esta mala concepción de lo que es el debate, ¿no? Muchos creen que es restregarle en la cara al otro y tenerlo con la cabeza abajo, ¿no? Y es como, no, realmente no es eso. Porque la política nos ha enseñado malamente, o sea, nos han dado un mal ejemplo de lo que es un debate. Ve los Ujú. debates de quienes quieren ser presidentes. Sí, Los debates son un circo. sí, sí, sí. Concuerdo. Horrible. No, eso, o sea, no, eso no es un debate. Sí. O está muy controlado, está muy limitado, y los que participan son muy. Y es que la Mi realidad es que es más carterita, mediático, ¿no? Sí, es puro espectáculo. Un buen debate es aquel en el que, o sea, si nos ponemos a con platicar tú y propuesta. yo, estamos proponiendo y podemos tener, parece que el debate es como yo estoy en contra tuya, Ujú, tú estás en contra mía, nunca vamos a llegar a un punto de acuerdo y nomás vamos a durar el programa porque pues se tiene que acabar, ¿no? Tiene que durar una hora y media. Una hora y media peleándonos tú y yo y al sí, final nomás nos damos la mano. sí. Y nos vamos a comer unos tacos porque pues sí. Sí, un claro ejemplo de esto fue lo de lo que pasó, que fue muy sonado en YouTube, ¿no? Carlos Muñoz con Diego Rusarín, ¿no? Que dices tú, bueno, realmente no es un debate, que yo, si me preguntas a mí, ninguno de los dos tienen como la razón como Yo tal, no lo vi. pero, pero, o sea, no tienen la razón porque nunca hubo algo que se propuso, ¿no? Y ya cuando partes desde ahí, que no hay una propuesta realmente, ni hay como una postura clara, pues dices tú, pues entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos viendo a dos tipos nada más alzándose la voz o de cierta manera faltándose al respeto, porque también pasa eso mucho, ¿no? Pero bueno, yo sabía que con Víctor iba a tener esos tintes políticos a hablar de Tijuana, porque Ya no hablo de igual, política. no, porque igual creo que es interesante porque se tiene mucho este tabú de no hablar de estos temas. Sin Sí. embargo, creo que puedes hablarlos sin necesidad de tomar una postura de, yo soy de tal, yo soy de tal, a mí me parece bien esto. O sea, sino más desde el punto, vuelvo a lo mismo, desarrollo personal. Desde esta parte que es la base, ¿no? Que es la crítica, el cuestionamiento y todo esto que engloba, ¿no? Y de hecho El análisis. es muy importante desde lo que mencionas del desarrollo personal, porque es válido decir yo soy de tal partido. Sí, Es válido, es sí, muy válido. Al contrario, es sano. sí, O sea, si alguien me dice es que yo soy priista, soy panista, soy de Morena, perfecto. Ahora quiero que seas crítico en tu partido, sí, porque de hecho es lo que se necesita. sí, Más allá de ser crítico con el otro, ser crítico con tú mismo. sí, ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cada quien tiene una ideología. Sabemos cuál es la ideología de cada uno de los partidos. sí, Cada quien va a seguir o militar en el que se
vaya, se tenga una ideología similar a la nuestra, ahora sea crítico allá adentro. Sí. Porque los partidos están llenos de personas que van a criticar al otro. Ocupamos que los partidos estén llenos de gente que van a criticarse a sí mismos. La autocrítica es lo que más se necesita aquí. Y a veces caemos en el, es que eres de tal partido. Nice. Se nos olvida en las redes que señalamos al otro de que es que eres del PG, es que eres de aquel, es que eres de acá. No importa. Al contrario, qué bueno que la gente participara más y más en los partidos. ¿Por qué? Porque luego se caen en los influyentismos, ¿no? Sí. Y ahorita te das cuenta de que hay una crisis de partido. O sea, hablando, tal vez más me voy a meter poquito, todos los partidos políticos tienen una crisis. O sea, no funciona. La otra vez veía de hecho, hay un documental, no me acuerdo, el monopolio de la seguridad o el monopolio de la violencia. Es francés. Y hablaba de cómo la democracia se está cayendo. Cómo la república se está cayendo. Y qué tan frágil es la democracia, porque luego llegan personajes que amenazan a las instituciones. Y no hablamos de nuestro presidente, hablamos en general. O sea, qué tan fácil es que llegue un Trump, un Bolsonaro, un Andrés Manuel, independientemente de la gente de lo que opine. La verdad es de que las instituciones están siendo atacadas. Sí. Y en todo el mundo. No es nomás de, ay, el tercer mundo, Latinoamérica. Sí. En Francia, lo No, sí se mismo. ve en todas partes. Francia, Estados Unidos, Canadá. O sea, estamos hablando de países que están desarrollados y aún así se corre el riesgo de que siempre haya una persona. Es mucho riesgo, ¿no? Sí, y ese es el problema ahora sí que de la democracia, ¿no? Sí. Todos votan, pero también si pusiéramos restricciones, y una vez hace años te pudiera decir que yo llegué a decir, no, que los que estén más preparados valga más el voto. Ahorita me acuerdo de eso y digo, De lo que estábamos bueno, hablando, ¿no? Es como, no puedes decir, ay, tengo la verdad absoluta. ¿cómo va a valer más tu voto que el de otra Ajá. persona? Sí. Sí, suena lógico a cierto punto. Si dijeras tú, es que yo estoy más preparado que aquel, va, tiene sentido. Pero caray, no nomás el factor educación importa. Ujú, Uno nomás es como si dijera que la persona que tiene más dinero vale más el voto. ujú. Sería similar. Y así nos vamos, ¿no? Entonces es como de, wow, no. Esa idea está medio fascista. Pero es lo que te digo, o sea, cambia mucho Sí, porque hay algo que no puedes cuantificar, que es los valores, el derecho humano. Ajá, El del exacto, simple todo hecho de esas- ser humano, ya con eso. Ajá, Y yo no lo comprendí sí, cuando se di ese comentario, fue como, hasta después fue como de, wow, ey, espérame. Pero el ser humano, no, ahí ya, ahí termina todo. Ahí, Sí. cuando llegas a decir, ¿eres un ser humano? sí, Todos somos iguales. sí. No hay más. Yo creo que ahí termina. Y por eso es que se menciona, ¿no? Que no puedes dar como esta solución fácil a un problema tan gigantesco y tan masivo como lo es eso. ¿Cómo entonces le haces con un sistema democrático? ¿Sabes? Es algo más desafiante que pues se tiene que intentar ver en colectivo cómo solucionarlo. Que estoy Y no- seguro que si aquí hicieran una encuesta de qué prefieres, hacer más carriles en la vía rápida o una ciclovía, te apuesto que gana el de hacer más carriles. Mm, Fácil. sí. Sí, sí, sí. Sí, ¿Es totalmente. lo correcto? No necesariamente. Digo, no tengo yo la respuesta correcta, pues. Sí, Pero creo que hay que siempre estar conscientes de qué es lo que puede sumar y no restar. En este caso, ¿a quién estábamos dando prioridad si armamos más carriles? Pues a los que tienen carro. En cambio, no estamos dando más opciones. Y lo importante en una ciudad como la nuestra es darle más opciones viales, más opciones de seguridad, más opciones educativas, más opciones, o sea, lo hemos hablado incluso en la parte de educación. sí. No nomás las escuelas o las universidades, centros como los de ustedes, que sabes que están expandiendo mucho más esta parte de la educación. Sí. Entonces, todo tiene que ser más opciones y para un bien común. Y es muy difícil llegar a ese común, porque somos muy individualistas. Sí. Y no tiene nada de malo. El problema es cuando somos individualistas, pero además somos egoístas y además queremos pisotear al otro. Sí, creo que es esa parte, ¿no? Que a veces no sabemos cómo delimitar el ser individual no significa que tienes que afectar a alguien más, sino el ser individualista, desde mi perspectiva, ¿no? Es trabajar en ti, es todo. Pero en el momento en que quieras realizar una acción, tienes que ser lo Trabajar junto con suficientemente otro. consciente para entender que, ok, no estoy afectando a nadie, pues apóyame, ¿no? Y vamos a hacer esto, ¿no? Y
Es desafiante llegar a ese punto. Es difícil. Es desafiante, pero creo que es posible si realmente, volvemos a lo mismo, no estamos hablando de que es inmediato y ya se va a cambiar y se va a solucionar, pero es un proceso que tiene que iniciar. Y desgraciadamente estamos en un ciclo vicioso donde termina un proceso, tiran el proceso del otro y vuelven a comenzar uno nuevo. Ay. Tiran el del otro y vuelven a comenzar uno nuevo. Entonces, Ay, ay, ay. es desafiante poder En avanzarlo todo, en en todo. ese punto. Política, social, en todo, Sí, sí, sí. creo. Y entonces, y creo que gran parte también de este proyecto que hacemos es que no respondamos en automático, en el sentido de Tijuana, violencia, caos, todo. Es que es global. Es que en todas partes del mundo sucede algo similar. Quizá a lo mejor cambian los jugadores y cambia el contexto, pero es muy similar el mismo problema que se repite y se repite y se repite, ¿no? Porque va desde de un problema dentro de, sí, eres ser humano, pero ¿cómo puedes trabajar en colectivo sin la necesidad, partiendo desde lo individual, como tú como persona, cuánto has trabajado en ti? ¿No? Es complejo, pero creo que es un tema que me da gusto haber platicado contigo ahorita, porque fue improvisado. Digo, tú estás te digo que Sí. nunca lo platicamos, pero me da gusto que haya nacido así de manera natural. Y ahora quiero preguntarte, ¿por qué Tijuana y no otra ciudad que va acompañado de esto justamente? ¿Por qué Qué tú bueno que decides estar aquí preguntaste en eso, algo Tijuana? de eso iba a decir. Ajá. ¿Pero cómo? ¿Por qué Tijuana? ¿Por qué Tijuana y no otra ciudad? ¿En ¿Por qué qué? no irte a vivir a otra ciudad, a hacer Ok, tus ok, proyectos ok. en otra ciudad? Bueno. El momento de ponernos sentimentales. Primero voy a responder una parte y luego la otra. Creo que Tijuana, y va a sonar muy romántico, pero siempre lo he creído y creo que es la oportunidad perfecta para decirlo. El hecho de que Tijuana tenga muchos problemas, creo que es equivalente a la capacidad que puede llegar a tener. Hablamos de que otras ciudades son menos violentas, sí, pero son menos capaces, son menos productivas, dan menos oportunidades. O sea, entender que estamos en un punto ya no nada más fronterizo en la parte terrestre, o sea, conectamos con Asia, conectamos con Sudamérica, bueno, en cuanto a vuelos tal vez no, pero me refiero a que tenemos conexión con Sudamérica porque tenemos migración de allá. Conectamos, realmente estamos muy conectados con todo el mundo y apenas está empezando. Sí. Tenemos 132 años. O sea, hay otras ciudades y pueblos que tienen muchísimo más y nosotros ya hemos rebasado eso en cuanto a población, territorio, productividad. Entonces, creo que las personas que aquí viven a veces olvidamos, nos conformamos con lo que nos puede dar la ciudad, pero no vemos más allá de lo que nosotros tenemos que ofrecerle para que la ciudad todavía pueda generar más. Y no me refiero nada más en cuanto a económicamente, sino en general. Tijuana tiene un potencial cultural enorme, artístico, histórico, ni se diga. Obviamente político y económico. ¿Por qué Tijuana y no otra ciudad? Creo que... Ay, es una buena pregunta. Creo que todo el mundo hemos llegado a un punto de mirar hacia otros lados, ¿no? En lo personal sí me he planteado como que no me voy a otra parte. Pero en el que buscas tal vez irte a otro lugar, porque siempre he dicho, bueno, si todos nos vamos, ¿quién se queda aquí? Y los que se quedan aquí, ¿qué hacen? Entonces creo que tenemos mucha responsabilidad de que quienes decidamos quedarnos o quienes nos quedemos tal vez por X o Y razón, falta de oportunidades, lo que sea. ¿Qué vamos a hacer para mejorar ese lugar a como queremos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Si yo quiero una ciudad más cultural, ¿qué puedo hacer? Pues sabes que lánzate de difusor cultural. O sea, muévete. Si quiero ser emprendedor, muévete, pero siempre teniendo mentalizado dónde quiero vivir o cómo quiero que sea el lugar donde quiero vivir. Quiero vivir con Nueva York y quiero vivir en Ámsterdam y muy liberal. Pues entonces, ¿sabes qué? Júntate con un grupo de personas que quieran aprobar el consumo de marihuana y órale, lánzate. O que la ciudad sea más abierta de mente. Que hay de hecho una comunidad que está trabajando en eso. Que ha de haber, ¿no? Que quiero que haya aborto, pues órale. Entonces,
trabajar de lo individual, es que es lo que mencionábamos, ¿sabes qué? Individualmente quiero esto, voy a ver quiénes más piensan igual que yo en Sí, este punto. sí. Porque todo el mundo hablamos de, ay, sí, San Diego es muy bonito y tienen troll y la gente es más abierta. Ujú. Y nosotros, que de hecho, ajá. Y luego están los mitos, pero los mitos es otro tema, ¿no? No, no. Sí. Ah, Dilo, Víctor, dilo. los Dilo mitos. como el dato curioso. El dato curioso, los mitos. Conforme más conoces, digo, va a ser, tal vez es como la súper obvio. Conforme más conoces de otros lugares, más te das cuenta que somos muy similares. Mm, O sea, tú dirás, ay, Francia, pero desde que vi ese documental de cómo oprimen a los manifestantes, dije, ¿y ese es primer mundo? Ay, es como, ¿y ese es primer mundo? sí, No, pues estamos mejor aquí. sí, O sea, sí, entonces sí, conozcan de muchas, intenten conocer lo más que puedan de muchas culturas, de muchos países, de muchas ciudades. Y a partir de ahí, ¿sabes qué? Conforme vayas, más conocimiento vayas adquiriendo, ve qué puedes hacer, con quiénes te puedes juntar para lograr que tu ciudad sea lo que tú quieres. sí. O sea, en este caso, Tijuana tiene mucho para ofrecer. Un clima medio loco, ¿verdad? Y raro, pero Pero fíjate, el otro día yo justamente, porque siempre caemos, ¿no? En algún momento somos incongruentes, ¿no? Con nuestras maneras de ser, que decimos, sí. no hay que criticar, no hay que esto, pero pues a veces lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Pero el otro día estaba diciendo como, el clima loco. Y justamente Daniela fue quien me dijo, aquí llegan personas a veces que dicen, el clima de Tijuana es perfecto, Sí. porque tenemos todo, o sea, tenemos todo, menos nieve, dice que es lo que menos Y el desearía. año ¿Tú pasado por qué? se puso blanquito el perro Ajá. colorado. Tú porque lo ves bonito en la tele, ¿no? Pero cuando ya te pones a ver como tu día a día, tu contexto con nieve, Me pasó en Ámsterdam. Dije, dije, ay, qué bonito el clima así, otoñal. ¿Cuál? Los que viven ahí es como de, sale el sol y es como si estuvieran todos alabando al Dios. O sea, ¿por qué? sí, Porque es como al fin hubo un día soleado. sí, O vas a, la otra vez vi una película de Finlandia, igual. Ay, qué bonito Finlandia. Y tú dices, qué hermoso. Pues sí, es un día de rodaje, no manches. sí. Pero en la misma película decían, 5 meses oscuras. Y yo como de, ¿cómo sería pasar 5 meses a oscuras? Es como, no. Sí, Entonces, nosotros sí tenemos luz esa a gran, diario, tenemos pues nubes, atardeceres bonitos. sí, Y yo creo que hay que aprovechar esos, tal vez son pequeños detalles. Obviamente tenemos muchos problemas, pero esos pequeños detalles que cuando te dicen Tijuana es fea, yo digo, no, Tijuana no es fea, tiene muchos problemas y tiene mucho que solucionar, o sea, que tiene mucho que arreglarse. Pero Tijuana no es fea. Es un valle muy hermoso con lomas que eran bonitas. Digo, pues obviamente se urbanizó. O sea, digo, hay que ser honestos, obviamente se urbanizó, pero digamos, el aspecto natural pues de la ciudad era muy bonito, era muy sí, bonito, sí, claro. Y el hecho de que haya viento y el hecho de que los atardeceres lo hacen ver, es una ciudad bella realmente. sí. Y a Ahorita, nosotros nos corresponde seguir manteniendo esa estética o esa belleza desde lo más principal, como tal vez barrer nuestro enfrente de casa, apreciar más la naturaleza, cuidar árboles, estar conscientes de qué árboles plantar, esa es otra, pero luego hablamos de eso. sí, la cuestión de la limpieza creo que es algo muy, muy importante, que también creo que, digo, también lo vería yo como una oportunidad, pero cae dentro de lo que platicábamos. O sea, No, y es básico, o sea, limpiar esa tu frente es básico. responsabilidad social, pues de la gente también de empezar de lo más básico, porque también hablar, y es que yo escucho a muchas personas decir, tienes que ser responsable socialmente, pero te soy sincero, cuando yo empecé a emprender, que estoy hablando de un chico de universitario, cuando decían, tienes que ser responsable socialmente, no lo entendía del todo. ¿En qué pensabas? Para mí era responsabilidad, el ser responsable, Y ya. pero ese concepto como tal yo no lo captaba del todo y muy poca gente realmente lo platicaba. Y esto fue a raíz de un emprendimiento que yo vi que era un emprendimiento social. Desde ahí fue cuando yo escuché por primera vez como eso de tienes que ser responsable socialmente, ¿no? Y yo decía, qué vergüenza para muchos decir, salí de la universidad y no conozco ese concepto, ¿no? Es decir, no sé lo que engloba, porque sí, si lo separas, pues entiendes qué es, ¿no? Pero no sé lo que engloba.
Y para muchas personas, cuando escuchan conceptos como ser responsable socialmente, hay que bajarlo más y decir, barre tu banqueta. O intenta pensar en qué puede molestar a la otra persona de al lado. La cultura vial, lo mismo. Es algo tan lógico para nosotros pensarlo, pero no todas las personas lo ven igual. Y por eso es que es importante crear esos espacios. Ya no digo un espacio como este, pero tú, si a ti te molesta, intentar poner tu granito de arena. Intentar hablar con esas personas que piensan igual que tú. Es como, ok, ¿qué vamos a hacer? Pero muchas veces no lo hacemos, ¿no? Esa es otra cosa. Sí. Nos da desidia, tiempos, cada quien es en Sí, su mundo. Es como la parte negativa del individualismo. sí, sí, sí. Es una ciudad muy, para bien o para mal, muy dinámica. Cada quien tiene sus tiempos, que dos, Sí, tres trabajos. sí, Los traslados son muy largos. O sí. sea, realmente todo está conectado y ya cuando lo ves, o sea, aquí lo platicamos y lo hablamos muy a la ligera Sí. y pudiera parecer que lo digo muy, ay, sí, este lo dice bien fácil. Pero una vez que ya en serio te pones a pensar cómo se puede arreglar, Sí. es un embrollo muy, muy grande. Sí, sí. Es un problema Sí, muy grande. porque si realmente eres empático con la causa, empiezas a ver, ok, pero ¿cómo soluciono esto? Y ahora, ¿cómo soluciono esto? Y es como vas tapando hoyitos, pero van saliendo otros y otros y otros. Y te das cuenta que es donde ya necesitas, pues a lo mejor no profesionalizarte como tal, sino buscar apoyo. Yo antes llegaba en el Y mapa y decía, aquí puede ir una calle y un parque, muy bien. Y todas las casas. Y después es como de, ¿y cómo lo vas a quitar? ¿dónde va a vivir esta ¿Dónde va a vivir gente? esa gente? O sea, sí, muy chulo decir aquí, Sí, parque, ahí está. sí, Y lo que implica económicamente, digo, obviamente está muy tonto pensar, ¿no? Llegar y sí, poner un parque. Pero me refiero a que uno a veces tiene la idea y está cool como un primer paso, pero hay que seguir creciendo, ¿no? O sí, sea, ¿sabes qué? A ver, no es tan sencillo. A veces no entendemos que son procesos muy extensos, como los temas jurídicos, por ejemplo. ¿Para qué tanto artículo? Pero después te das cuenta de que cada uno de los artículos está ahí por algo, ¿no? Y es sí. como, ah, ok, ya Porque después entiendes todas las páginas de los... somos muy inteligentes a nuestra conveniencia Sí, y vamos encontrando las maneras de engañar al sistema y todo está por algo. También he tenido experiencias, ¿no? Con otras personas, pero sé que podemos aquí platicar durante 2 horas nada más de la parte social de la, de sí. la, de la ciudad o política o económica, pero me gustaría saber ahorita que mencionaste el inglés, ¿cómo fue tu proceso? Porque ya platicamos de la parte bicultural, ¿no? Que Ujú. tenemos Estados Unidos, que tenemos muchas facilidades, muchas oportunidades. ¿Tú lo aprendiste desde pequeño? Desde primaria. Desde la Sí, primaria. desde la primaria. En Ahí kinder no empezó tu tuve. En proceso. kinder no tuve porque fui una de gobierno. Esa es otra, neta, ya. Gobierno, ponte las pilas. Si no enseñas inglés, estás. Pues, no, la verdad es que sí me Sí, da mucho coraje eso. sí, O sea, temas tan básicos como inglés, computación, no los enseñan desde primaria, es como de... Si sí. los niños te salen a los 2 años usando tabletas, ¿qué estás esperando hasta primaria o secundaria para Van enseñarlos? muy rezagados en ese. Horriblemente. Sí. El inglés yo lo empecé a aprender y de hecho, justo estos días estaba recordando a mi profesora de inglés de la primaria. Porque de ahí aprendí todo. O Mm, sea, me refiero a que en la primaria tuve todo lo básico, pero más. O sea, recuerdo que hasta nos decía, lo que les estoy enseñando les van a enseñar en preparatoria. Y sí, la parte gramatical, todo fue en la primaria. O sea, te puedo decir que en secundaria mi inglés bajó. No, no fue como que mejorara. En la preparatoria tuve un buen maestro de inglés también. Sí, la verdad, mis respetos. sí. Saludos. A este sí voy a decir nombre. Saludos, Avi, si me ves algún día. Eh, creo que sí los ve. Espero. Bueno, anda muy metido en temas sociales, entonces de Sí, repente creo que ve muchas cosas. Espero ok. que sí los vea. Este, universidad, con todo respeto a veces, pero más o menos, ¿no? Tuve un buen maestro de inglés, pero nunca fue lo mismo. O sea, te puedo decir que nada más era recordar lo que me habían enseñado en la primaria. Desde la primaria tuve la base. Creo que lo importante fue lanzarte a tener relación con otras personas, que es algo que ustedes hacen y está muy cool, como de esto de brindar, ¿no? Espacios para que se junten las personas y platiquen, que Sí, interactúen. sí, Eso es lo más importante.
Porque muchas veces por nervios, ay, es que soy muy penoso y siento que mi inglés suena como, pues ahora sí, como Salma Hayek, ¿no? Como si suena como Salma Hayek, mira dónde está Salma Hayek. O Sí, sea, ¿sabes exactamente. qué? Y yo me di cuenta mucho de eso. En Estados Unidos hay una gran variedad de acentos que te da pena. Sí. Yo tuve que, ahora sí que, no debido a muerte, pero hablaba inglés o sea, era importante, vaya. Sí. O sea, sí era importante. O hablaba inglés o me iba a ir mal en algo, ¿no? ¿Por qué? Tuve, así lo puedo decir, así. No, no, nada malo. Cuando fui, perdí un vuelo en Europa. Ah, ok. Es que no quiero sonar algo muy clasista, van a pensar que soy white. No, no, al No contrario, es quiero que mejor. piensen que soy white. No. Fue horrible, Ok, ¿ok? Víctor no es white chican, No soy porque white, está... por favor. O sea, sí me endudé. Pero perdí el vuelo y era como, perdí el vuelo en Italia casi nada, ¿no? Llorando con mis... Pero en Italia. Nada, la verdad sí sufrí, en ese momento sí fue horrible. Fue de las cosas más horribles del mundo. Ya después te quedas como de qué bonito. Pero no, en el momento Perdiste sí. el vuelo por... Desde Tijuana perdí muchas cosas. Pero Ah, ok. sí, horrible. El punto es de que ahí sí llegó un momento en el que me tenía que quedar a fuerzas, ¿no? Pero no tenía dónde. Y los policías, muy amables en Italia, pues no, yo no sé hablar tanto italiano. O sea, me medio defiendo con mi 12% de italiano, pero segundo Duolingo. Este, y luego tengo el mito de que ellos no suelen querer hablar inglés. Ok. Entonces dije, bueno, yo me fui por el mito. Y me dijeron que nunca hablara inglés, que hablara español, que porque odian a los gringos. Dije, bueno, no, yo no sé. ¿Quién soy yo para negarle el de este? Entonces, ya, hablé español, pues más o menos entendían, pero pues, el inglés es lo importante. Caray, es el idioma que todo el mundo habla. O está estandarizado, pues. Entonces, entre español, inglés e italiano, ocupo quedarme aquí. O sea, ocupo quedarme aquí en el aeropuerto, no tengo dónde llegar, no tengo dónde quedarme. Y ahí fue donde, ¿tú crees que me puse a pensar en la pena, o que cómo suena mi acento? Una, dije, estoy en Italia, no es como que hablen inglés, ¿no? O sea, digo, el inglés de ellos Sí, es como el mío. no sienten la presión de que te van a juzgar, vaya. No, Exacto. Y pues la otra es, tienes que quedarte aquí. O sea, no puedes estar en la calle. sí. Entonces, muchas veces no hay que esperarse hasta esos momentos, no digo, no debido a muerte, pero sí y muy importantes, pues. Pues que realmente no sabías qué podía llegar a pasar Sí, pues, después. no, o sea, te quedas afuera y es como, Ajá. ¿y ahora? Entonces, independientemente del lugar. Sí. Entonces, sí, la idea es láncense a hablarlo, no importa que se equivoquen. La pronunciación va mejorando con el tiempo. Escuchen mucha música en inglés, vean muchas películas en inglés, lean los subtítulos. A veces que nos da flojera, no, es que la gramática y eso, yo como de, lean, escuchen, vean, Y tú, por ejemplo, interactúen. cuando recuerdas el momento donde ya lo entendías y podías producirlo, es decir, que podías hablar con alguien, entablar una conversación, o no recuerdas eso, o fue ya hasta la universidad, No, sí fue de la universidad para hasta acá. la No, sí, ya fue universidad. grande. Ah, ok. Sí fue grande, ya fue grande. ¿Y cómo fue esa primera vez que te Fue sucedió? un evento de Disney. Fue un evento de Disney al que tenía que ir porque era el primer trabajo que cubría de prensa en Estados Ajá. Unidos. Y, ¿sabes qué? Tienes que presentarte, tienes que decir quién eres, ahora sí que estar entrevistando gente. Obviamente, así como en retrospectiva digo, pude haber hecho estas cosas. Pero sí, o sea, es como el primer momento en el que sí tuve que entablar conversación con guardias, con gente de prensa. Eh, no pude asistir a la parte de los paneles, pero sí estar relacionándome con las personas que estaban en el lugar, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde de plano. Digo, para la gente que no te conoce, a decir, ¿cómo? Estaba hablando de política, ahorita estaba hablando de Disney, pero es que realmente para lo que tú haces, creo que sí es algo muy, muy importante, ¿no? Que es periodismo como tal. O sea, tú fuiste periodista y es algo que dices tú, oye, pues esta herramienta me brindó la oportunidad siquiera de pensar ir a un evento de Disney, ¿no? Sí. Entonces, Yo sí. me hace pensar, preguntarte, porque creo que nunca te lo he preguntado, ¿cuál es la puerta más grande que te ha abierto el saber inglés?
en estos eventos que te han invitado, Ok, ¿cuál ok. crees tú que ha sido como que dices tú, gracias a que aprendí el inglés, Yo porque si creo no que lo sí hubiera fue tenido a lo ese. mejor Yo creo que sí fue ese, el evento de fíjate. Disney? Sí, era un evento del club de fans de Disney, pero es como el club oficial, como parte de. Ujú, Fue en el centro de convenciones de Anaheim, creo que sí es el evento más grande al que pude, al menos verbalmente, ¿no? ujú. Eh, pero me han abierto, digamos, puertas en el sentido de entablar conversación vía correo, o sea, vía escrita, con... He pedido acreditación, no siempre me los han dado, pero porque es difícil, es muy difícil. El Festival de Sundance, que de hecho Órale. este año estuve ahí pidiendo y me están mandando, ahora sí que boletines, información y todo eso. Sundance es el de Ahorita está, de hecho, yo ahorita está. Es de cine independiente de Estados sí, Unidos. sí. Ajá. ¿Qué otro? Una vez pedí para los Oscars, pero dije, me lanzo a ver que. Obviamente me rechazaron, pero dije, me lanzo, no Pero importa. también es importante, ¿no? Como de repente Sí, ves que tiene que tirarlo muy lánzalo alto y y... después no importa que, Sí, que no, o sea. Pero dije, vamos a ver. Me respondieron. Me refiero a la parte escrita, pues, porque también no todos los días tengo que escribir en inglés. sí, Entonces, la parte escrita, sabes que cómo elaborar una carta. Es algo básico, pero cómo elaborar una carta, sí. cómo elaborar un comunicado de prensa. Creo que es lo más en cuanto a mi área, todo eso. Y tú, por ejemplo, ¿qué es lo que te sirve más para practicar el inglés? Porque a lo que me dices, no tienes mucho contacto al decir, ah, pues puedo platicar, ¿sabes? Como con alguien en Ujú. inglés. ¿Cómo lo practicas? Para la gente a lo mejor que ya está en un nivel más avanzado, ¿tú cómo lo... O nada más escuchando música, cantando, el típico, la típica, Sí, ¿no? no, Que el es... típico. De momento el típico, ¿no? Ahorita que estoy un poquito más alejado del periodismo. Bueno, depende de qué consideremos periodismo, ¿verdad? Pero con las películas yo creo que es el principal contacto. Ujú, Y esto en todos los idiomas. O sea, porque no me gusta limitarme de... Si veo películas francesas, trato de que lo vean en su idioma original, en ya. francés. Si es alemán, o sea, pues en su ¿Por idioma. qué? ¿Por qué haces eso? Creo que es importante también decirlo, ¿no? Como tal. ¿Por qué preferir escucharlo en un idioma original cuando ya tienes el doblaje? Primero que nada, por la intención. Creo Ujú. que nunca va a ser igual, aunque hay muy buenos doblajes, creo que nunca va a ser igual la intención de los actores a como ellos mismos lo transmiten a como otro actor lo reinterpreta. Ujú. Que hay muy buenos actores de doblaje, o sea, Sí, es más, yo soy fan del doblaje, realmente sí, no tengo nada en contra del doblaje, sí, al contrario. Pero sí creo que muchas veces la expresión, tanto corporal como, vaya, la actuación en sí del actor original se puede llegar a perder. Y además hay veces que sí los doblajes son muy gachitos. sí, En el sentido técnico. Si el sí, sonido como que se escucha distinto. Que obviamente un buen doblaje no debería de afectar. sí. Pero además para conocer, siento que conecto más cuando escucho el idioma original, aunque yo no lo entienda. Me ha pasado con películas coreanas o alemanas. Y de repente aprendo, ¿sabes qué? Esta palabra suena muy similar a esta en inglés. O en esta en español. Me pasó con películas árabes. Que de repente soltaban palabras que parecían mucho del español y te quedas como que tiene totalmente sentido. Sí, O sea, España estuvo colonizada 300 años por los árabes. sí. Entonces dices, ok, te cierra la brecha mental de que aprender otro idioma puede ser muy difícil. Ujú. Sí, y creo que eso también, digo, ahí, como lo mencionaste, creo que tiene que ver también con el tener el inglés, el hecho de poderlo comparar y el poder jugar con el idioma, ¿no? Que se da mucho. Ya lo hemos platicado anteriormente, pero es el hecho de que tú veas una película en el idioma original, cuando tú haces un doblaje o cuando haces una traducción, tomando como punto de partida de que son empresas, aún así los que mandan a hacer estos doblajes o estas traducciones, en ocasiones ellos se tienen que adaptar a ciertos pedidos, Sí, ¿no? Entonces se modifica de cierta manera. Ya no es nada más la interpretación, es todavía la preinterpretación que hace la persona que trabajó en ese script. Es decir, lo que te estoy dando ya es un trabajo que se hizo sobre la traducción del idioma y aparte la madre censura. La censura. otra En también. España, digo porque una vez, mientras estuve viendo temas de historia de cine,
durante el franquismo en España el doblaje lo tenía que revisar el gobierno, ¿sabes? Entonces, todas las películas que llegaban dobladas, realmente a muchas les cambiaban completamente el sentido de lo que tenía la película original. Sí. Digo, no es como que ahorita vivimos en un país de ese tipo, tal vez, pero tal vez, tuve que dejar el tal vez, lo siento. Es que se rió. Sí. Pero sí, o sea, hay otros países que todavía sí mantienen eso, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado noticias de que tal país censuró tal película o Ujú. modificó tal película, corta escenas en sí? Entonces, por eso también creo que me gusta mucho poderlo escuchar en su idioma original. Y me refiero con idiomas que a mí se me hacen más difíciles, ¿no? Como los Sí, asiáticos. sí. Pero aún así, o sea, he visto películas chinas, japonesas, coreanas. Una vez vi una de... Bueno, sí, la India es Asia también. Sí, es Pero que hay muchos aparte te das cuenta elementos. de la diferencia que tienen entre ellos. Sí. O sea, me gusta porque te rompe mitos. Mitos muy básicos que tú tienes de que asiático todos son iguales. Es como de, no. O sea, ni visualmente las personas, que aparte te vas conociendo las diferencias de apariencia, ni tampoco en cuanto a su idioma. Sí. Es lo Sí, que más me gusta de verlas en su idioma original. sí, hay muchos elementos que te enriquecen mucho más la experiencia, ¿no? Cuando intentas por lo menos, por eso es que se recomienda mucho el aprender por lo menos lo básico, ¿no? De los idiomas en ocasiones para poder moldear y jugar como con esos, con los idiomas. Y hablando un poquito ya del cine, porque ahorita lo mencionaste, ¿cómo fue? Porque siento que eso tampoco te lo he preguntado. Digo, con Víctor ya tenemos un episodio antes donde platicábamos más sobre el Sí. cine, sobre la locución y sobre tu experiencia como docente, Ujú. que lo dividimos en esas tres fases. Pero ahorita me gustaría mucho, creo que no te lo pregunté, ¿cuál fue tu primer acercamiento al cine? ¿El O primero, sea, primero? ajá, sí, o sea, tu primer Mi primera acercamiento vez. ¿cuál Mi fue la primera, película, es más? mi primera película. Ay, es que siempre está bien chistoso esto. Mi primera película. A ver, ¿cuál fue? A ver, ¿cuál fue? Mi primera película fue ya muy tarde. Ya tenía 8 años. O sea, yo no soy Wow, generación Rey León, lo siento. wow. Mi primera película fue a los 8 años y fue El Hombre Araña. ¿Por qué hasta los 8 años? Culpa a mis padres, lo siento. Me van a ver, ustedes son los culpables. Wow. No, sí, no iban al cine. Es más, de hecho, O sea, tú no técnicamente, la primera tuviste, película de mi mamá también fue El Hombre Araña, a sus 20 y tantos. Nunca había ido al o cine. sea, nunca tuviste DVDs, Ah, nada en bueno, casa. bueno. Ok, si nos vamos a la primera película, Ajá. yo siempre tomo la porque me regalaron. Y fue como a los 2 años. Entonces, El Jorobado de Notre Dame. Mm. Y Por eso que sientes salí que rarito. sientes que sí hay como, bueno, yo sé que me vas a responder que sí, ¿no? Pero ¿sientes tú que realmente existe algo que hace único la experiencia del cine? Es decir, tú sí lo defiendes como Ah, ok, hay que seguir ya. consumiendo, sobre todo porque ahorita ¿Del está muy... cine en el cine o Ajá. en cine en general como Sí, sí, la experiencia Netflix cine, o la experiencia cine, el hecho de ir al ir al cine y cine un rato? todo, porque Sí, ahorita está pues todas yo las sí, plataformas yo sí. digitales. Te voy a ser sincero. En casa me distraigo bastante. O sea, más allá de lo técnico, porque realmente ya hay equipos de sonido que pueden hacerte, te puedes hacer tu propio teatro en casa, ¿no? Sí, Eh, pero aún así siento que no es lo mismo, para nada. El hecho de completa oscuridad, que sí la puedes generar en tu casa, pero no siempre pasa. El hecho de estar callados, que sí es cierto, en el cine puede haber gente ruidosa. Pero en sí, para mí es todo un ritual ir al cine. O sea, es como desde las palomitas, no siempre se puede, pero desde las palomitas, que a mucha gente le molesta también, y es muy válido. La pantalla enorme, el sonido. Creo que sí, hay gente que le molesta las palomitas. el ruido de las palomitas. Ah, Sí, es que hay gente que ¿en come como... serio? Wow. Una vez yo me puse así como de, a ver, no se escucha. Y una amiga me dice si se escucha, ¿eh? No, Es todo el, bien. Ah, que pero, perfecto. es el dato curioso de la semana. Pues yo no sabía que había gente que le molestaba el Sí, ruido de de hecho las... ha habido polémicas porque en algunos, no tengo el dato exacto, pero ha habido polémica porque en algunos cines han querido como quitar las palomitas por el ruido que se hace Wow. y pues obviamente no vas a quitar las palomitas del cine, ¿verdad? Obviamente no. Pero sí, sí, hay mucha gente que no le gusta. Wow. Pero bueno, en general creo que es más, uno se concentra más en el cine. Yo me concentro más en el cine. Me concentro mucho más, presto más atención en el cine.
Me desconecto completamente del mundo real, ¿no? Del mundo exterior. O sea, entrar a la sala de cine es olvidar lo que está atrás, lo que está afuera, y desde diferentes niveles. Hay veces que de plano, dependiendo de la película, sales de la sala y te mareas de lo que está pasando afuera. Es como, wow, ¿qué? No, me sí me pasó. O sea, de plano ¿En dices, serio? te engranas Wow. tanto en una película, o a veces que te perturba tanto una película que cuando sales es como, ¿dónde estoy? A mí me pasó que de repente ya no me acuerdo en qué, o sea, en qué cine había ido. Dije, Órale. estoy aquí en Monarca. O sea, tan concentrado que estabas Sí, sí, en... sí. Wow. A mí me ha pasado. No sé si esté mal, ¿verdad? O ocupa ayuda, pero. O a lo mejor también tiene que ver el hecho de que lo ves desde un ojo crítico, ¿no? No necesariamente. ¿No? O tú, ¿cómo es tu proceso? Digo, porque también Víctor también hace crítica del cine. Oye, ¿qué no haces, Víctor? Pero, o sea, Cocino. También cocino. tú Sí, te cómo, cocino, la verdad. ¿cómo es tu proceso de crítica? Porque fíjate, ahorita me surgió la duda porque pienso yo que cuando tú vas a ver una película, o a lo mejor mucha gente también, aparte de mí, tiene como esa idea, ¿no? De que el crítico va ya con esa intención, ¿no? ¿Cómo es tu proceso? Una de las razones por las que no me considero crítico como tal es porque todavía tengo conflictos existenciales. Pues que sí llevas mucho tiempo dedicándote al cine. Sí, ya, ahora sí puedo decir que ya tengo 2014, 2015, 7 años. 6, 7 años más. Este, es que yo creo que es depende. Obviamente yo respeto la figura del crítico como aquella persona que realmente estudió cine, estudió la crítica cinematográfica y hace un análisis Bueno, profundo. mm, Y creo que es una figura que respeto, aunque pueda a veces estar o no de acuerdo con la crítica que hacen algunos, pero creo que, de hecho, por ejemplo, sigo a uno que a veces me saca canas verdes porque cuando no estoy de acuerdo digo, ¿por qué? Pero le respeto, ¿no? Y creo que para adentrarse en eso, bueno, al menos mi proceso es estar en equilibrio entre la experiencia del cine como crítico, o sea, la parte técnica de conocer lo técnico y la estructura, dirección, todo eso, y además la experiencia de el entretenimiento. Es difícil porque muchas veces puedes estar peleado con la parte crítica y, ¿sabes qué? Es una mala película, pero me gustó. O sea, sé que es una pésima película, pero me gustó. Y está la de, es una muy buena película, pero no conecté. Y de hecho me pasa muy seguido. Me pasa muy seguido, sobre todo ahorita que a principios de año llegan las películas de premios, festivales y todo. Que digo, ay, pues la crítica dice que está muy bien la película y acá. Y yo de plano, ¿sabes qué? No. O sea, no te simpatizo para nada. Entonces trato de buscar ese equilibrio en el... A ver, esta parte está bien, dirección, ok, actuación, cuál es la intención, el mensaje que quiere dar la película, pero también la experiencia personal. Conecté con la película, conecté con los personajes, conecté con lo que el director me quiere decir, o me entretuvo, ¿no? Digo, hay películas que no tienen la intención de más que de entretener. Entonces yo sí cuido mucho como la parte de la intención que tiene una película. No todas tienen la intención de que te hagan pensar. No todas tienen una intención de entretener. O sea, hay unas películas que están hechas para quebrarte la cabeza. Y hay otras que están hechas para quebrarte la cabeza, pero que no la entiendas. Y a veces uno como espectador se le olvida eso. Queremos entender todo. No es necesario entender todo. O sea, no porque no entendamos una película es mala. sí, Nos frustra y estamos acostumbrados a que decimos, no la entendí, es mala. No me entretuvo, es mala. sí. Entonces, creo que para las personas como regulares que nosotros vamos al cine, que buscamos entretenernos, estar conscientes de eso, pero también como la parte a los críticos y la parte como... Yo siempre he dicho que a veces hay un como cierto elitismo cultural, que bueno, sí lo hay, eh, pero también estar conscientes de que muchas personas van a pasar nada más el rato. Realmente nada más quieren desconectarse del trabajo, del estrés, y no va a ser viendo una película que te estrese más, ¿no? Sí. O al menos no si no se tiene esta conciencia de puedo ver una película que me estrese y no la entienda, pero pasar un buen rato. Ujú. O sea, hay que trabajar eso como personas. O sea, educarnos como espectadores, pero también al final de cuentas es algo subjetivo. Sí, me hiciste recordar ahorita el episodio que tuvimos con René. Él tiene una librería, el grafógrafo.
Y él No sé. habla, Bueno, no lo conozco, pero sé cuál es. sí, él habla sobre el leer libros, ¿no? Es similar, creo. Que, ajá, exacto, este elitismo, ¿no? El decir, yo soy muy inteligente porque leo libros y ta, ¿no? Es como, o porque leo cierto tipo de libros, ¿no? Y porque tú lees ese tipo de libros que está allá, Eres menos. eres menos, ¿no? Es decir, vales más o menos tomando como referencia qué es lo que estás leyendo, ¿no? Y él hablaba sobre esta parte, ¿no? Incluso como que muchas veces muchas personas no son considerados lectores, No. ¿no? Y realmente sí se lee más de lo que podríamos pensar. Simple y sencillamente es la manera en cómo leemos o nuestro hábito de lectura, ¿no? Pero se me hace muy, muy similar ahorita que mencionaste esa parte y, y me hace pensar como en cómo muchas veces nosotros criticamos premios como por ejemplo los Óscares, ¿no? Sin saber que existe realmente como un análisis previo. Yo siempre he pensado, bueno, antes de conocerte, porque pues tú me has explicado muchas cosas que yo antes pues no sabía, ¿no? Pero pensaba que es como, pues están comprados, ¿no? Porque sueles pensar, A veces sí están no sé por qué comprados. sabía que iba a decir esto, pero o sea, a veces que creemos que todo lo juzgamos con la misma vara y creemos que siempre es así, pero no ponemos en tela de juicio si realmente nosotros tenemos el conocimiento para decir o para juzgar si decir, ah, es que esta película no cumplió con, no me entretuvo. Que A esa mí. es otra cosa, o sea, ser Ajá. consciente de hasta qué, o sea, qué conocimiento tengo yo. Yo, por ejemplo, me ha tocado, o a las primeras veces que hacía reseñas, una vez me acuerdo que iba a hacer reseña de una película de Iñárritu o de Cuarón, Ujú. y dije, no puedo. ¿Cómo voy a criticar la obra de Cuarón? Ujú. Es Cuarón, ¿no? Yo me hice chiquito ante Cuarón, porque estamos hablando de un director de cine, digo, obviamente hay muchos más, pero era una película que a mi juicio estaba muy buena y no encontraba las palabras para decir, ¿cómo voy a valorar esto? ¿Cuál era? Era El Renacido, entonces sí era Iñárritu. Siempre los confundo y no quiero quemar. Ah, No, sí, ¿no? sí. Espérate. Sí, es Iñárritu, ¿no? Sí, 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 es Iñárritu. Ajá. Iñárritu. Sí, Sí. Cuarón es Roma, ya. Sí. Sí, muy bien. Ya invalidándome yo solo. Ah, bueno, pues a veces digo, tienes listas del año de no sé cuándo y sabes Sí. los directores, pues obviamente te va a fallar. No, sí, porque Iñárritu también es Birdman. Muy buena película, por cierto. Sí. Es que Iñárritu también es medio. Está buena, pero no lo entendí al final Es y medio gente es el como vato. ya no le... Pues es del ego. Trata sobre el ego la película. Pues, el ego del actor, el ego de la industria del cine, cómo se está decayendo, porque Hollywood. No, pero al final no le entendí a la película. O sea, no entendí el final de la La verdad, película. hace mucho que no la veo. Sí, no entendí muy bien como cuál fue el mensaje, pero volvemos a lo Que mismo. Michael Keaton iba a ser Batman otra vez. Creo que era eso. Ah, No, no es cierto. Bueno, sí va a ser Batman, pero no era eso. sí. Pero sí, el punto es, eh, a veces uno debe ser consciente como, ¿sabes qué? Tengo hasta este límite yo mismo, entonces voy a valorar la película, pues, a como... De hecho, recientemente, esta semana pasada, hice una reseña de una película que se llama Benedetta. Yo empecé mi texto diciendo, en el periodismo siempre se maneja que uno debe ser honesto, y en esta reseña lo voy a hacer. No me pareció la gran cosa la película. O sea, ¿sabes qué? Fue como de, tal vez mi conocimiento todavía no alcanza lo necesario para poder apreciarla como otros, porque es una película que fue muy aclamada por la crítica. Sí. Entonces dije, la verdad es que para mí no. Yo dije, no, lo siento mucho, no me gustó el tono, se me hizo muy extraño todo. Y yo creo que no tiene nada de malo ser humildes y decir, tal vez no tengo todavía el nivel de apreciación artística que requiere esta obra. Sí, es que dejas ese ápice, ¿no? Como de decir lo que hablábamos antes, el hecho de no hablar con la verdad, el hecho de decir, mira, yo hasta aquí sé y con estos conocimientos yo te puedo decir qué fue lo que yo pensé sobre esto en específico, ¿no? Que a veces nos falta. A veces Que nos uno falta. no debería de decirlo, ¿no? Yo creo que no debería de ser, este es mi límite, o sea, este es mi nivel de. Creo que va de cajón, que cada opinión.
Lo que pasa es que muchas veces la gente no lo sobreentiende. Ujú. Cuando tú llegas a un punto en el que, yo, por ejemplo, ahorita puedo decir un X dato sobre X cosa y esa es la verdad absoluta y eso es lo que queda en el video. Y años después, la gente toma eso y dice, ah, ya se comprobó que no, ah, pues le voy a ir a mentar a la madre a este Ujú. camarada. ¿Sabes? Y ni siquiera tienes el background de si lo dijo. ¿Sabes qué? Pues ese era el nivel de él, Exacto. ¿no? No sé, en ese entonces. Ajá. Yo leo mis reseñas de 2015 y dije, ay, pero... Es como no textualmente ponerlo como esto es mi límite, pero sí en un texto como lo hiciste tú. Es como quizá no tenga esos conocimientos que a lo mejor un director como tal persona que tiene una preparación diferente a mí podría diferir de mí. Pero yo, Víctor, esta es mi opinión. Sobre todo lo Y, hago porque lo que yo quiero es, o sea, personalmente, quiero que más... ¿Cómo puedo hacer que las personas se animen a ver ese cine? Creo yo ujú, que criticándolas diciendo, "Ay, es que ves Rápido y Furioso y nada más", creo que esa no es la forma de... ujú, Porque estás alejando a esas personas de poder ver. sí, Y seamos honestos, o sea, ese tipo de películas realmente llegan a nada más 1 o 2 horas aquí en Tijuana. sí, O no llegan. sí, Entonces, yo como cinéfilo, quiero que lleguen más películas de esas. Quiero que lleguen más películas de otros lugares. sí, ¿Qué ocupo hacer? Trabajar con el mercado. O sea, ahora sí que lo que nos mueve es el sistema económico que tenemos y trabajar con base a ello. sí. Entonces, necesito que haya más gente en las salas. Necesito que así como se llenó con el Hombre Araña, se pueda llenar con Benedetta. Qué bueno Aunque no que me haya gustado la mencionaste. película. Aunque no me haya gustado la Qué película. bueno que mencionaste al Hombre Araña. No lo tenía pensado Yo, preguntar, pero ¿tú qué opinaste de la película? Ten en cuenta que estamos hablando Ay. del Hombre Araña, de Marvel. Es más delicado todavía que la política, así que, Víctor, ¿tú qué opinaste del Hombre Araña? Ok, ahí va mi opinión como persona. Mi opinión como crítico. Ujú, Este, que está muy similar, de hecho. Creo que fue una buena forma de conectar esta ola que hay en Hollywood de traer personajes del pasado. Eh, voy a utilizar un concepto que de hecho lo vi en Scream, en la película de terror, que salió hace unas semanas también. El término de recuela. Tenemos las secuelas que son pues las segundas partes, segundas, terceras qué buena partes, los palabra, ¿eh? remakes. Los remakes es volver a empezar, ¿no? Es una, pues es rehacer la historia. Sí. Y los reboots, los reinicios, que es volver a empezar la misma historia, sin que sea igual, ¿no? En cuanto a la trama. Y puede cambiar. Y esta es la recuela. O sea, ellos, no sé si existía antes, pero al menos en la película fue donde la primera vez que lo escuché. Esta forma de hacer una secuela y un remake, pero que no sea tan radical. O sea, que es como un soft remake. Y cada término, que ya sabes que ahorita estamos en la época en la que surgen términos como Sí, granitos de arroz. sí. Entonces, me parece que es una buena forma de haberlo hecho. Obviamente hay ciertas cosas en la trama que no tendrían sentido si no hubiera sido por ese acontecimiento. No sé si puedo decir spoilers, pero bueno. Cierto Ah, acontecimiento, ¿no? Ya ha pasado, ya ya pasó pasó mucho, mucho, ¿verdad? ya, O ya, sea, el hecho de tener a los otros ¿cómo dos va? Spider, a los otros dos Spider, el hecho de tener a Toby y a Andrew, sí es un fanservice. O sea, eso queda claro. Sí, fanservizote. Y la parte positiva es de que lo hicieron de una muy buena forma. Ujú, La película no es perfecta, tiene sus detalles, tanto técnicos como de guión, ciertas incoherencias, pero funcionó, o sea, funciona y creo que no cualquier película va a funcionar. Lo que me genera conflicto, y ahí sí creo que opino muy similar a un crítico, que bueno, él critica el capitalismo y yo no tanto, pero le tomo ideas, le tomo ciertas ideas y a veces estoy muy Como de acuerdo, deberíamos de hacerlo, como ¿no? debemos de hacerlo, aunque a veces nos duela. Sí. El Hombre Araña, o sea, soy muy fan de él, pero sí me he dado cuenta de que el cine está en riesgo cuando haces todo caso al público. Mm, El cine no debería ser por encargo.
Tenemos que la Liga de la Justicia de Zack Snyder, porque el público lo pidió. Spider-Man con los otros Spider-Mans, porque el público lo pidió. Y tal película, oye, discúlpeme, pero el cine no es como que no se puedan cambiar las reglas del juego. Obviamente se pueden cambiar. Pero cuando haces cine por encargo, Si estás matando de por a sí hay todo. cine fabricado. Sí. Que me gusta Marvel, pero el cine de Marvel es fabricado. Es un mismo molde. Y cuando intentan cambiar el molde, hay ciertas reacciones de la gente. Sí, está hecho para comercializarse. Claro. O sea, Sí. eso es más, hasta suena tonto decirlo. Sí. Va de cajón. Sí. Pero ¿qué está pasando con las otras propuestas? O sea, escuchar las voces de otros autores, de otros directores que no tienen ese presupuesto. Simplemente, si los directores de alto presupuesto el año pasado no fueron vistos. O sea, ves los números en taquilla de las películas de Guillermo del Toro, de Ridley Scott, que estamos hablando, o sea, son pesos pesados. ¿Qué se puede esperar de personas o de directores que van empezando? O sea, de cineastas como Tatiana Hueso, mexicana. Tienen que caer en Netflix o tienen que caer en plataformas de streaming. Entonces, estamos llegando a un punto en el que el cine es entretenimiento y esta rueda de la fortuna, como decía Scorsese. Ay, me odio a mí mismo por usarlo, pero bueno. Sí, al platicar conmigo es que se da cuenta de que me odio a mí mismo. Este, o sea, soy muy, ¿cómo se dice? Cambiante. Sí. Entonces, pues, ahorita me van a escuchar decir como de, estas películas sí son una rueda de la fortuna. Y en plataformas se van, pues de todo tipo de películas, pero también las muy independientes, ¿no? Las indie. Porque no requieren tanto inversión de distribución. Sí. Pero entonces ya el cine se está dividiendo a la pantalla chica, se va a lo independiente, y los megataquillazos, la pantalla grande. Y creo que eso no está desagradable, ¿no? Porque al final de cuentas las historias chicas también deberían de tener representación en la pantalla grande. Sí. No tanto que por inclusión, o sea, en general. Obviamente, si tú hicieras una película, lo primero que quisieras verlo es en cines, ¿no? Sí. Independientemente del gusto que tengamos nosotros por ver en casa películas o así. Entonces, creo que esa es una película como Spider-Man puede generar una base de ir matando poco a poco este otro cine que muy poca gente ve. O incluso cine que la gente ve, pero que ya no está funcionando. Es que sí entiendo a mucha gente que podría defender como perdón, que podría estar en contra de ello por la cuestión de, creo yo que es el lado, mm, digamos, el lado oscuro de la parte capitalista, ¿no? Que es como lo que más me vende, a eso le doy prioridad y todo lo demás no sirve, ¿no? Pero también esta parte de lo que dices tú, del el cine independiente o las películas pequeñas, que son los pininos a lo mejor de un director que va comenzando, de cierta manera también son pues un ápice de esperanza, ¿no? Para los que vienen detrás, para decir, ah, mira, sí se puede todavía, ¿no? El hecho de poder incluirlos y el hecho de que esas películas te están dejando muchísimo más, porque no solamente es entretenimiento, no solamente se trata de que pases un buen rato, se trata de que realmente te lleves algo y que aprendas algo, ¿no? Si tienes que aprender, apréndelo, si tienes que llorar, llóralo, pero ya tienes una variedad, un abanico, ¿no? De opciones. Eso. Que Esa es la palabra, opciones. Y lo Ujú. más importante en el cine es tener Que opciones. creo que ¿Sabes es, qué? ajá, exacto, creo que el cine es eso, de eso se trata el cine. ¿Cómo ves tú el emprendimiento en el cine como dentro de lo que tú haces? ¿Crees que es algo, ¿De la crítica o, ajá, de la o de crítica? producir películas? Ah, ok. No, de la crítica, desde tu experiencia emprendiendo. Voy a poner la cara de DiCaprio, ¿no? Así como de con la tacita. ¿Cómo lo ves tú? Es como todo en el periodismo. Creo que se está infravalorando bastante. Ujú. Eh, por un lado, creo que están cambiando las plataformas donde uno puede. Me voy a dar un balazo en el pie, pero ni modo. Suele suceder. Van cambiando las plataformas en donde una persona puede generar contenido periodístico. Y uno tiene que también
como lo hablamos cuando hablábamos de periodismo en la otra charla, tiene que ir adaptándose, ¿no? Pero también se ha ido perdiendo como esta... ¿Cuál es la importancia o la relevancia que tiene una persona, un periodista cinematográfico? En México no estamos acostumbrados a hablar de periodistas cinematográficos. Realmente muy pocos se consideran periodistas cinematográficos, o realmente hay pocos, ¿no? La gente cree que periodismo cinematográfico no existe, cree que es chismes. Ah, sí, yo quiero saber sobre la vida de Tom Holland y paparazzis. Va. Como de, eso no es periodismo cinematográfico. No. O sea, lo siento, eso es un periodismo rosa. Sí. Nice. Periodismo cinematográfico implica ir a funciones de prensa, estarte preparando sobre cine, entrevistar, o sea, como, vaya, como el otro periodismo, ¿no? Estar al pendiente de noticias, ahora sí que estar conectado con festivales. Y obviamente dentro del gremio de periodistas hay mucho que trabajar, o al menos yo así lo veo. No te puedo hablar en Tijuana si hay periodismo. Ubico dos, tres personas que hacen trabajo de periodismo de cine y que yo sé que es como tal periodismo y no solamente un influencer de moda. O sea, hay personas que han estado antes que yo y que han batallado. O sea, por ejemplo, yo creo que tal vez porque no los conozco no les he dado como el agradecimiento, pero que en Tijuana se batalló para traer ciertos estrenos. No hemos tenido premiers grandes aquí pues, como tal, pero sí ya ha habido más cercanía con productoras de estrenar películas, ¿no? O de traer funciones de prensa, aquí a Tijuana. Y pues se agradece a ellos, pero creo que sí nos falta como organizarnos, no sé, me imagino un círculo de críticos, ¿no? Cada ciudad en Estados Unidos tiene un círculo de críticos. Obviamente tiene sus... Ajá, sí, ándale, eso. También de élites y lo que quieras, pero no sé por qué no armar este grupo diverso. Te puedo hablar de que tal vez tenemos analistas de cine que han hecho sus festivales. Tenemos Facine con Juana Podaca. Eh, no recuerdo el nombre, pero se pide Ruelas. Es también una persona que está muy enfocada en hacer crítica cinematográfica. Y bueno, y otros nombres que se me pueden ir. Pero creo que nos falta más organización. Este, y, y que la gente también acceda a estos contenidos que nosotros estamos trabajando, ¿no? Que nosotros Sí. generamos más allá del chisme. Sí. Creo que es lo principal. Pero sí creo que sí es muy, muy difícil de emprender. Dijeras tú, ¿sabes qué? Quiero iniciar un medio de comunicación enfocado completamente en periodismo cinematográfico. Tú con tu experiencia que tienes ahorita, ¿cómo lo encauzarías? Si tuvieras el recurso, digamos, ¿cómo lo encauzarías? ¿Cómo lo ¿Tuviera llevarías a dinero de cabo? Televisa? Bueno, no las deudas de Televisa, pero, eh, creo que... Ay, es una buena pregunta. Me está Porque acribillando. no, digo, a final de cuentas creo que tienes mucha experiencia y por las cosas que me has platicado, creo que tu experiencia puede ayudar mucho como a alguien que quiere iniciar, ¿sabes? Por ejemplo, tienes el podcast. Creo yo que el podcast es un gran medio. Eso te iba a decir. YouTube es un gran medio, creo yo también, para poder hacer una reseña más visual, si bien sé que el material tiene mucho copyright, ¿no? El material que se maneja. Siento que existen muchas maneras de poder jugar como con los videos visualmente. Creo que nos falta preparación jurídica, por ejemplo, para el caso Mm, de copyrights. O sea, sí. estar conscientes nosotros de hasta qué punto, hasta qué límite tenemos. Ujú. O sea, prepararnos. No nada más es, ay, sí, monto mi negocio y ya. Pero sino prepararnos en el aspecto jurídico. Obviamente mejorar, pues ahora sí que las posibilidades de plataformas, Sí. ¿no? El podcast es una muy buena idea. Pero también poder apoyar a los que vienen. Ujú. O sea, y tiene que ver con economía, porque, bueno, regularmente no suelo ser fan de eso, de darles bueno, tenerlos de becarios y no darles nada, ¿no? Sí. Lo siento. Yo lo siento, ¿no? Sí, porque No me cae bien eso. al final de todo, creo que si alguien quiere emprender en eso, y sé porque me lo has comentado también, tienes que tener bien claro que tienes que picar piedra. Sí. En el sentido que económicamente tienes que picar piedra y Está. tienes que aguantar. Y realmente O te sea, tiene que no gustar. comes haciendo críticas de cine. Pues, Ujú. ya.
Ya, no comes de eso. Porque es muy desafiante monetizarlo como tal. A Sí. menos de que tengas un sistema muy bueno, como lo que digo. YouTube, por ejemplo, monetizar videos de YouTube es muy desafiante. Necesitas tener un proceso ya Sí, extenso. pregúntales a los que ahorita tal vez están llegando a sus millones de suscriptores y todo. Es de cosa de 7, 6 años. Sí, Y no sí, sí. cualquier persona te va a aguantar 6 años Exacto. intentando y picando Que si piedras. bien existen plataformas ahorita actualmente que creo yo que, de hecho eso te lo iba a comentar, fíjate, pero qué bueno que estamos platicando de esto. Twitch, por ejemplo, Ujú. plataformas como Twitch, que es, si bien también necesitas hacer un proceso, no es un proceso tan extenso como YouTube. Es decir, los requerimientos para monetizar no son tan minuciosos y tan de hueva como los de YouTube, ¿no? Sino que en Twitch, pues, es un poquito más alcanzable, No, si es que ¿no? YouTube ya. Ajá. Antes eras cool. Ya no. Y eso creo que es interesante, o sea, saber cuál es el primer paso, ¿no? Para poder hacerlo. Sin embargo, se los digo porque pues yo veo a Víctor, veo lo que postea, lo que publica, perdón, para los que están escuchando que no saben qué es postear, eh, tienes que saber tener mucho conocimiento. Por lo menos a lo que yo he visto de lo que tú publicas, digo yo, ¿cuánto tiempo dedicaste a aprender sobre todo eso? ¿Cuántas películas has visto? ¿Cuántas veces has ido al cine? O sea, todo ese tipo de cosas que creo que muchas veces no, la gente pues no lo ve, pues. Ellos ven un episodio de podcast o ven un artículo, pero no ven todo el trabajo que existe detrás. Ah, Y el claro, y dinero es que se dinero que se invierte. invierte. Exacto. Gracias, Daniela. Sí, saquen el anual. Ay, así no. Un comercial, saquen el anual. Uno, hay cadenas de cine que sacan, ahí tienen una membresía anual. Pues es para las personas que van mucho al cine y conviene bastante. Y lo recomiendo, les voy a ser sincero. Este año lo saqué la primera vez porque voy muchas veces al cine. O sea, hasta en pandemia he llegado a ir a 50 veces al cine. Mm. Sin pandemia, 95. No he llegado a las 100. Este año quiero llegar a las 100. Son demasiadas idas al cine. No veo cine. Obviamente voy al cine y veo películas por gusto. Pero también voy al cine a ver películas que no me llaman la atención. O películas, o sea, me refiero, no me llaman la atención personalmente, no profesionalmente. A veces es difícil dividir lo personal con lo profesional. Si veo una película como Hombre Araña, Sí. obviamente voy en plan fanboy. Y ya después, tal vez una segunda vez es como de, a ver, espérame, sí, todo es bonito, pero a ver, dale, ¿no? Sí. Analízale. Y ahora que saqué el anual, me doy cuenta que no. O sea, los mismos empleados de cierta cadena de cine no saben. Llego y tengo una membresía y se quedan como, ¿qué es eso? Entonces sí, lo recomiendo para que la gente sepa más de eso y le sale más barato el cine. ¿No puedo decir el precio? Sí, Sí. dilo, dilo. Bueno, el estándar. 2022, El estándar. enero, ¿no? Para que Sí, no sepan. voy a decir la marca del cine, no voy a decirlo, pero voy a decir cuánto. 2,230, no, sí, 2,232 pesos te cuesta. Puedes ir todo el año, las veces que quieras. 365. 365. 365 días del año, ajá, a las salas tradicionales. Ok. Lo único es. Una desventaja es que tienes que comprar los boletos en taquilla. Todavía no ponen como la app funcionando para eso, o al menos no me ha funcionado a mí. Puedes comprar nada más. Bueno, obviamente es personal. Compras un boleto, digamos, para la película de las dos. No puedes comprar otro boleto, obviamente, pues a la misma hora, ¿no? Pues lo hacen para ciertos candados que hacen. Pero, por ejemplo, si sales de la película y quieres ver otra ese mismo día, lo puedes hacer. O sea, realmente no tiene tantas limitantes. Se me hace muy práctico. En teoría, si vas las 365 veces, que nadie lo va a hacer, te sale a 6 pesos el boleto. Estamos hablando de que ahorita la entrada del cine está como en 70, 65. Pero te puedes agarrar todo un día de cine, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, Cine. sí. Sí. Y ahorita el cine tiene también Háganlo, esta. háganlo para que la gente sepa y no me vean raro cuando pido eso. Es que sí, llego y si me quieren cobrar siempre. ¿Qué? Ajá. Quiero saber en los comentarios, déjenlo. Ah, ya, sí, Sí, ¿no? sí, sí. Déjenlo en los comentarios. No, la verdad sí creo que soy el único que lo tiene en Tijuana. Pero ya dije que voy a agarrarme un tour por todos los cines para ver dónde me dicen, ah, sí, está bien. Hay más personas.
¿Y cómo vas con el podcast ahorita? ¿Sí estás sacando episodios? Sí, el último. Bueno, luego te cuento fuera de. No te cuento fuera de grabación un suceso. Pero el último fue precisamente de. Dejen en los comentarios si quieren saber el suceso. No, no, estoy súper vergonzoso. Estoy súper vergonzoso. No, eso se queda en la tumba. No, se van a reír. ¿Cuál fue el último episodio que grabé? ¿Qué fue? No, de Scream, no. Entonces. Ah, fue del Hombre Araña. Fue del Hombre Ah, pues ahí Araña. está, para que vean la crítica ampliada, Sí, ¿no? no me acuerdo si y después hice otro. Creo que sí. Pero, si no, creo que fue del Hombre Araña. Mentira, ya me acordé. Sí, hubo otro después. Son las películas que se estrenaron a finales de año. La última hija. ¿La última hija? La hija perdida, creo que le pusieron en Netflix. Se llama The Lost Daughter. Ajá. Sale Olivia Colman. Y la otra película sí te la debo. Pero ese fue el último episodio que grabé. He estado trabajando en la de Benedetta, Spencer con Kristen Stewart, Scream. Y ya vienen pues, más películas. De hecho. Sí. Hoy quise enfocarme mucho en lo que es el cine porque sé que es algo que te apasiona mucho. Pero Víctor, si van a ver el otro episodio, Víctor está en muchas otras cosas. Entre ellas, pues la locución, ¿no? También, que platicamos un poquito más. Creo que fue de lo que más platicamos en el episodio pasado. Ujú. Pero se me hace muy interesante. De hecho, estaría cool tener como lo que acabamos de hacer hoy, ¿no? Poder hacer como un sobre películas importantes, a lo mejor sobre tu opinión o lo que sea. Pues hay muchas películas, y digo, tal vez relacionándolo con Tijuana, lean Wikipedia. Eh, También edito Wikipedia. No, lo que pasa es que sí me puse a hacer una investigación sobre qué películas se han grabado aquí. mm, Y para pues no alargar esto, lean, hay muchas películas. Hubo una de Orson Welles que vi hace como un mes, de hecho, que tenía intenciones de grabarse aquí, pero el gobierno no lo dejó. Entonces, sí, desde el 50, imagínate. Pero está súper enfocado en Tijuana, ¿no? Nomás no dicen el nombre por obvias razones. Pero sí, hay muchas películas que se han grabado aquí en Tijuana o que mencionan a Tijuana en la trama. Más allá de que pasó ayer 3. No, nomás esa existe. Hay muchas más. Esta es una de ellas. Hay otra película no me acuerdo si fue del 50. O la de Babel, ¿no? Ah, va a ver si se grabó aquí en Tijuana. Sale el Mariano. Ahí sale el Mariano. Sale el Mariano en la barda. Sí, va a ver. Gracias, Cuarón. Sí, es Cuarón. Ven, les digo. Es de Iñárritu. No, ese es de Iñárritu. Sí. Sí. Porque Cuarón hizo en esa época andaba haciendo Harry Potter. Ya, me salvé. Es que siempre a esos dos, obviamente del Toro no lo confundo porque mi jalisciense hermoso. Sí, no, Guillermo del Toro tiene un lugar en mi corazón. Eh, Te digo que siempre los confundo. Pero sí, hay muchas películas que se han grabado aquí. Y hay una que sí, les debo el nombre, pero habla precisamente de la corrupción que había en el gobierno aquí y de un periodista. Hablando de, no recuerdo si el periodista lo habían asesinado en la película o no, creo que sí. Y está basado en un caso real de un periodista que habían asesinado. En esa época, estamos hablando del 50. Entonces, Está interesante. Digo, sí. Digamos, igual, Sí, es que la ves y pareciera que está grabada ahorita. O sea, no técnicamente, pero la historia. La típica historia de corrupción en el gobierno, periodistas. Está muy, muy. Me Igual- sorprendió de lo actual que pudiera estar el tema. órale. Igual estaría interesante, como te digo, que quieras hablar como de alguna película o algo. Ya sabes que aquí tienes el espacio. Y y pues sí, digo, fue un placer, Víctor, tenerte No, aquí con gracias. nosotros. Siempre. Y sé que en algún momento vamos a grabar otro episodio porque, digo, tienen muchas vertientes de las cuales poder abordar un tema. La gente Eh, va a creer que soy Pinol multiusos. No, pero sí. como ya vieron al principio, nos turnamos un poquito hacia lo político, pero igual son temas que es importante también abordar. Déjenos en los comentarios qué opinan. Recuerden que esto pues es nuestra opinión, es lo que nosotros vemos que
Porque podría... nuestro contexto y nuestra construcción social, así, ¿no? Esa- Voy a hablar como cierto podcaster, que no voy a decir nombres. Subjetivo. Nuestra construcción social que se yuxtapone por la Sí. intersección. No manches, no. No, pero ya, en serio, bueno, sí que todas las opiniones son basadas en lo que cada quien ha vivido, Exacto. de cualquier persona. Sí. Si alguien llega y les dice, no, yo sí sé, y mi verdad es absoluta, pues, red flag. Sí, ¿no? Bastante. Sí, porque digo, a final de cuentas, digo, hemos visto muchos comentarios como muy positivos y todo, pero de repente ya sabes que no falta quien. Es como si supiéramos todo, ¿no? No lo sabemos. Obviamente no sabemos todo en la vida. No sabemos nada. Hay cosas que incluso por eso invitamos gente para que nos explique desde su perspectiva, ¿no? Como qué es lo Pero que está piensa. genial porque así, bueno, la idea es de que comenten y si hay algo en lo que no están de acuerdo, pues es como... Esto Exactamente. nutre, de hecho, al revés. Exacto. Queremos más comentarios de personas que tal vez opinen distinto Exacto. en varios niveles, totalmente opuesto a nosotros, pero claro, con respeto, ¿no? Que el chiste es que nutra Exacto. toda la Exacto. conversación. Víctor, muchas gracias. Nos Gracias a vemos en la ustedes. próxima. Gracias, Dan, por producir el episodio y nos vemos en la próxima. Bye.